Una doble sorpresa. Los ojos de Darui recorrieron el distrito residencial destruido mientras buscaba una señal, cualquier señal, de su enemigo actual. Ese camaleón que convocaron para luchar simplemente desapareció hace varios segundos después de usar algún tipo de jutsu transparente o algo así y ahora no tenía idea de dónde estaba. Un buen shinobi normalmente podría notar pequeñas discrepancias dentro del paisaje que marcan a un enemigo invisible. Movimientos en la tierra, el sonido de pasos, un aumento en la intención de matar de alguien que estaba a punto de atacar. Había todo tipo de formas en que un hábil ninja podía detectar a otro incluso cuando no podían ver a su enemigo. No es que esto significara algo para Darui en este momento, que no podía detectar nada. Sin huellas en la tierra, sin sonido de pasos, sin pico en intento asesino. Era casi como si su oponente hubiera desaparecido en el aire. Incluso con todo su prodigioso talento en las artes ninja, Darui no pudo detectar la presencia de sus enemigos en ninguna parte. Su enemigo era simplemente mejor oculto que rastreando. Lo bueno es que no era un ninja rastreador o que se avergonzaría. Le habló a su compañero, con las manos preparadas para comenzar a hacer sellos o agarrar su espada. No se sabía de qué era capaz un enemigo como este, por lo que quería estar preparado para cualquier cosa. ¿Puedes sentirlo? Estoy teniendo un poco de dificultad, que fue una forma suave de decir que no podía. Hay demasiada interferencia de los otros convocados y enemigos corriendo alrededor de Kumo. Lo extraño es que todos tienen la misma firma de chakra exacta con la que estamos peleando. Eso no debería ser posible. Las firmas de chakra eran únicas para cada individuo. No hay dos personas que tengan la misma firma de chakra. Incluso los gemelos idénticos tendrían diferentes firmas de chakra. ¿Estás seguro de que los estás sintiendo bien? Por supuesto que estoy seguro. Una vena molesta palpitó en la frente de Darui cuestionando sus habilidades sensoriales. Era uno de los mejores sensores en Kumo, mientras que Darui no podía sentir cómo salir de una bolsa de papel. Su compañero normalmente relajado realmente no tenía derecho a hablar. Y te digo que estoy sintiendo 9 firmas de chakra que son idénticas entre sí. Está interfiriendo con mi capacidad para detectar a nuestro enemigo. Ahora deja de interrogarme. Está bien, murmuró Darui su disculpa. No es necesario ser tan monótona. Darui. Detrás de ti. La rápida y repentina advertencia hizo que Darui girara para enfrentarse a lo que le estuviera advirtiendo. Sin embargo, fue recuperado por segunda vez cuando no vio nada, y esto le dio a su oponente invisible la oportunidad de tener una oportunidad clara de él antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Los ojos de Darui se agrandaron cuando algo largo y carnoso se envolvió alrededor de su pierna. Miró hacia abajo, pero no podía ver lo que fuera que lo estaba agarrando. Sin embargo, sí vio los pliegues en su ropa ya que todo lo que lo rodeaba se tensaba. Su ropa también estaba un poco mojada. ¿Una lengua? Esto no está bien. Sin previo aviso y antes de que tuviera tiempo de cortarle la lengua invisible, Darui se tiró al aire. Tachándose de molestia mientras trataba de alcanzar su espada pero seguía fallando debido a lo duro que estaba siendo sacudido, Darui decidió que sería más fácil simplemente usar uno de sus jutsu. Afortunadamente, tenía varios jutsu para elegir que lo beneficiarían en una situación como esta. Conejo. Perro. Jabalí. Ram. Rata. Raiton Kangekia canalizando tanto chakra como se atrevió a sus manos, Darui sintió que el flujo de su chakra se revertía y se polarizaba a medida que se transformaba en un chakra a la luz del rayo. Guirnaldas de electricidad crepitante se arquearon y se deslizaron por sus manos como criaturas vivientes, cubriendo ambos apéndices con su resplandor azul. Actuando con velocidades que la mayoría de las personas no esperarían de un tipo tan relajado, Darui agarró todo lo que estaba unido a su pierna. Se estremeció un poco cuando su propia técnica envió un choque a través de su sistema, pero su dolor era secundario a su objetivo principal. El relámpago en sus manos descendió hacia la cosa que lo agarraba, iluminando el apéndice que ahora podía ver era definitivamente una lengua mientras trazaba un camino hacia el dueño de dicho apéndice carnoso y rosado. La convocatoria lanzó un grito estridente cuando se volvió visible de nuevo debido al chakra del rayo que actualmente lo está impactando rompiendo su concentración. Dejó ir a Darui, lo que le permitió volver a caer a la tierra. Mientras caía, su cuerpo se giró y se enderezó para que aterrizara sobre sus pies. Al mismo tiempo, sus manos ya estaban pasando por varios sellos manuales en preparación para el lanzamiento de otra técnica. Raigon Raik. CH.
Rayo de ilusión de relámpagos del pilar de relámpagos. Mientras Darui estaba preparando su propio jutsu, Ze ya había pasado por los sellos necesarios para usar una de sus técnicas de apertura. El Lightning Illusion Flash del Lightning Pillar era un genjutsu suplementario que no tenía rango, lo que significa que podía usarse a corta, media o larga distancia y aún afectar al enemigo de todos modos. Como decía el nombre, fue un genjutsu de liberación relámpago que cegó a las personas al hacer que pareciera como si una luz brillante emanara de quien la emitió. Se generó una luz eléctrica directamente del cuerpo de Ze, que aumentó a proporciones cegadoras en cuestión de segundos después de haber sido lanzado. Con sus oponentes cegados, Ze sería capaz de lanzar más ilusiones sobre sus enemigos antes de darse cuenta y terminarlos mientras estaban distraídos. O permita que su compañero los termine, como fue el caso aquí. Rampton Reis SK su liberación de la tormenta láser Circus. Mientras Darui sostenía sus manos frente a él, un halo de chakra de rayos rodeado y se extendió desde ellos. La técnica rodeó rápidamente sus manos antes de que varios rayos se dispararan desde el centro del halo donde se concentraba la mayor parte del chakra. Los rayos de luz azul, chakra electrificado, atravesaron el aire, todos dirigiéndose directamente hacia el camaleón. En respuesta, el animal de invocación se volvió invisible justo cuando las vigas cortaban el lugar donde estaba parado. Continuaron golpeando el suelo ni siquiera medio segundo después, arrasando un pequeño trozo de la tierra y causando que el humo, el polvo y los escombros se dispararan hacia el cielo al ocurrir una explosión en miniatura, oscureciendo aún más el área con un velo que Darui no podía atravesar. No es que importara, realmente, porque su vista era prácticamente inútil en este momento de todos modos. «¡No!», gritó, sin apartar los ojos de la nube de polvo mientras buscaba cualquier señal de movimiento. Si bien no podría ver la convocatoria del camaleón, vería el polvo que se desplazó en el aire cuando una criatura tan grande se movió. Siempre que no haya sido cortado por el poder penetrante de su técnica Storm Release. Está a tu izquierda. Maldita sea. Darui había estado seguro de haberlo conseguido con ese último ataque. Habían tenido a la criatura muerta en sus derechos y la golpearon con uno de sus mejores combos. ¿Cómo pudo esa cosa moverse lo suficientemente rápido para evitar su ataque y no perturbar todo el polvo en el aire? Tendría que pensarlo más tarde. En este momento, había cosas más importantes de las que preocuparse y cualquier vacilación de su parte fácilmente podría terminar con sus vidas. Sin querer presentar un blanco fácil, Darui comenzó a moverse tan rápido como pudo, esquivando escombros y cuerpos por igual cuando comenzó a correr en un patrón en zigzag. Fue una buena cosa que reaccionara a las palabras de Ze tan rápido. Ni siquiera un segundo después de haber huido, algo invisible golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para crear un cráter. Si eso lo hubiera golpeado, podría haberlo dejado como una mancha sangrienta en el suelo. Comenzando con más sellos, Darui se preparó para usar otro jutsu mientras que Ze parecía que ya estaba en proceso de lanzar uno de sus genjutsus. Con suerte, la ilusión de su compañero distraería a esa cosa por un poco más de tiempo que la última vez. Raiton 11 Jin y Dozumu lanzamiento relámpago borde Jaded 2 veces prisma. Un relámpago negro brotó del cuerpo de Darui, cubriéndolo con deslizantes guirnaldas de oscura elegancia, que pronto se disparó desde su cuerpo hacia el aire. Más y más alto se disparó hasta que se perdió completamente de vista, aparentemente perforando los cielos. Ni siquiera un segundo después, el rayo negro descendió hacia donde Ze había dicho por última vez que la ubicación del animal de invocación era, dividiéndose en 4 pernos que golpearon el suelo en 4 lugares diferentes que cuando se miraban desde una vista de pájaro se marcarían como puntos de un prisma. Ni siquiera un segundo después, los 4 puntos de un rayo negro se dispararon hacia adentro, golpeando en el centro entre los 4 puntos. La explosión creada a partir del ataque fue impresionante. Una gran bola negra de rayos condensados y chakra de más de 6 metros de circunferencia. Parecía que todo el poder detrás del ataque estaba contenido dentro de esa esfera. Solo unos pocos arcos de luz lograron escapar de él, golpeando fuera de la esfera y golpeando la grava, las rocas y los edificios con suficiente potencia como para explotar lo que sea que golpee. Cuando el ataque se calmó, había un gran cráter en el suelo. «No lo atrapaste, Darui», Ze llamó, alertando al hombre de piel oscura y normalmente relajado al hecho de que su enemigo no estaba muerto. «Se están moviendo de nuevo. A tu izquierda. TCH. Este tipo es realmente monótona», maldijo Darui mientras se movía. Antes de que pudiera, algo se cerró sobre su hombro derecho.
Fuera lo que fuera, era lo suficientemente fuerte como para atravesar fácilmente su ropa y su carne. La sangre comenzó a caer desde la herida, que parecía ser marcas múltiples de diferentes tamaños. Mordiendo un grito de dolor, Darui fue levantado y arrojado a la pared, que se derrumbó al ser obligado a recibir su peso y levantando una gran cantidad de polvo y humo. Un segundo después, algo logró envolverse en el torso y los brazos de C, juntándolos y forzándolos a estrellarse. El shinobi del nivel Jonin intentó romper lo que solo podía ser la lengua de esta invocación, pero fue sorprendentemente duradero y no importaba cuánto músculo pusiera en su esfuerzo o cuánto chakra bombeara en su cuerpo, nada parecía capaz de romper el apéndice increíblemente fuerte. Eso había logrado atraparlo. La situación empeoró aún más porque tenía los brazos contra el torso, lo que significaba que no podía usar las manos, y sin la posibilidad de hacer sellos manuales, no podía usar ninguno de sus jutsu. Incluso el simple kawarimi estaba fuera de su alcance con sus brazos restringidos como estaban. Antes de que su situación pudiera volverse más tenue, Darui apareció ante él en un borrón, su mano derecha ya estaba agarrando la funda de su espada, que tiró rápidamente. Fluyendo por la acción de desenvainar su espada, Darui continuó balanceándola hacia abajo, hacia donde acertadamente adivinó que estaba la lengua invisible. Su espada, cargada con un relámpago de chakra y brillando de un azul claro mientras la electricidad bailaba sobre su superficie, cortada en algo, presumiblemente en la lengua, con impunidad. Hubo un alarido de indignación cuando la mitad de la lengua, la mitad que Darui había cortado del resto del cuerpo del convoy, se hizo visible. Darui sonrió con satisfacción. No era mucho, pero parecía que habían encontrado al menos una debilidad. Te tomó suficiente tiempo, C gruñó cuando finalmente se liberó de sus limitaciones. Sacudiendo sus brazos, trató de sentir de nuevo en sus brazos. ¿Tuviste que esperar tanto para atacar después de usar kawarimi? Lo siento, Darui no parecía tan arrepentido. Estaba esperando la mejor apertura para hacer el mayor daño. Este tipo es resbaladizo. No he podido encerrarlo, y como no has estado lanzando ningún genjutsu sobre él, es más difícil golpearlo. El de lo usual. He estado lanzando genjutsu sobre él, le dijo C a su compañero con fastidio, sorprendiendo a Darui. Simplemente no es que ninguno de ellos parezca afectarlo. ¿Un animal convocado que es inmune al genjutsu? Darui suspiró. Esto es tan monótono. Antes de que C pudiera regañar a su compañero por usar esa estúpida frase suya, un fuerte chillido llamó su atención. Estirando sus cuellos, la pareja vio un pájaro gigante con un pico de perforación dirigiéndose hacia ellos a velocidades que casi parecían romper la barrera del sonido. La pareja pronto se vio obligada a saltar fuera del camino cuando la monstruosa invocación de ave arrojó varias docenas de huevos desde su parte trasera que pronto explotaron contra el suelo. Las grandes explosiones de múltiples puntos de detonación no solo enviaron grandes cantidades de tierra y escombros, sino que también provocaron que los vientos calientes se dispararan hacia el par de Kumogakure Jounin. Ambos fueron empujados por los vientos que azotaron contra ellos y los empujaron más lejos el uno del otro, separándolos. Cuando los dos comenzaron a descender finalmente a varias docenas de metros de donde habían estado originalmente, C se encontró recibiendo un golpe en la espalda por algo invisible. ¡Gu! Después de haber estado cayendo, el Jonin de Kumos fue enviado hacia el suelo a una velocidad mayor que lo hacía parecer una mancha blanca en el aire. Pronto terminó golpeando la fachada de un edificio primero, chocando contra el techo y llevándolo a lo que, en un momento dado, había sido una casa pequeña. Terminó tumbado boca abajo en el suelo, en una pequeña jaula un poco más grande que su cuerpo, gimiendo de dolor. Si bien había sido golpeado con ataques que eran mucho más dolorosos, admitiría que eran pocos y distantes. Le ardía la espalda por el lugar donde esa cosa lo había golpeado. Se sentía como si alguien hubiera llevado un martillo a su espina dorsal. Para colmo, él prácticamente había caído del vientre a través de ese techo y el concreto del piso. Probablemente tenía hematomas en sus hematomas. Trató de levantarse, pero todo lo que pudo hacer fue darse la vuelta para que estuviera boca arriba. Cuando eso sucedió, sus ojos se agrandaron cuando se encontraron con un par de ojos Rinnegan engarzados en un hombre con cabello largo y naranja. El hombre tiró de C a sus pies antes de ser forzado a arrodillarse. Una mano fue colocada sobre su cabeza y el Kumo Jonin se encontró incapaz de moverse. No importaba lo duro que luchara, o lo mucho que su mente le dijera que atacara a este hombre, no era capaz de hacer otra cosa que arrodillarse allí. Era como si su cuerpo se hubiera congelado por completo.
¿Dónde está el Jinchuriki para el Achibi? Preguntó el hombre mientras la mente de C le gritaba que se moviera. No dijo nada que delatara la ubicación del hermano adoptivo del Raikage. Era uno de los shinobi más leales del cuarto, y nunca traicionaría a su líder. Lástima que para él, el camino humano no necesitaba escucharlo hablar. Ya veo, entonces el Achibi Jinchuriki actualmente reside en un lugar llamado Unraiki. Los ojos de C se abrieron tanto en estado de shock como de miedo. Era un ninja inteligente, y prefería analizar a sus oponentes y elaborar un plan antes de participar. Un shinobi como él fácilmente podía leer entre líneas y darse cuenta de que este hombre acababa de leer su mente. Pero ¿cómo fue la pregunta? ¿Era esta una habilidad que le otorgaba el Rinnegan? El legendario Doujutsu fue ciertamente uno de misterio. El muy escaso texto que existía sobre Rinnegan solo hablaba de su capacidad para controlar los 5 elementos principales y de que era un poder originalmente utilizado por el legendario Rikudou Sennin. Todo lo demás, desde sus habilidades hasta sus orígenes, estaba envuelto en un velo de misterio. Estas preguntas y más salieron de la mente de C, al igual que todo lo demás segundos después cuando el hombre retiró su mano, llevándose el alma del Kumo Hounin. Shocks. Bombardeó hacia el portador de Rinnegan con el pelo puntiagudo, su cuerpo moviéndose tan rápido que ni siquiera dejó un borrón. En un momento estaba parado a varios metros de distancia, al siguiente estaba justo enfrente de Pain, su brazo extendido y cubierto con la electricidad de su Lightning Armor mientras se preparaba para golpear al hombre que se había atrevido a atacar su aldea con un lariat. Justo antes de que el ataque de Cole pudiera afectar a Pain, el Raikage una vez más se encontró siendo enviado navegando hacia atrás, solo que esta vez el ataque fue aún más poderoso que antes. La última vez que el ataque lo golpeó, se sintió como si una fuerza poderosa lo estuviera empujando hacia atrás. Esta vez parecía que todo su cuerpo acababa de tomar uno de los legendarios golpes de Senjutsu Nade sin tener su armadura Lightning que lo protegiera, solo que en vez de un área concentrada como su estómago o cara, se sentía como si hubiera sido golpeado por el puño de un gigante. En lugar de terminar enterrado bajo una pila de escombros, mirando al techo de una casa por la que había sido atrapado, el ataque fue lo suficientemente poderoso como para atravesar varios edificios, cayendo como una muñeca de trapo antes de lograr enderezarse. Sus pies no tardaron en patinar sobre el suelo cuando se vio obligado a canalizar chakra hacia ellos para detener su ímpetu hacia atrás. Incluso entonces, terminó patinando por varios metros más, dejando 2 largas zanjas donde sus pies habían sido arrastrados por el suelo para indicar su paso. De pie en toda su altura, frunció el ceño mientras trataba de descubrir lo que acababa de pasar. El hombre que estaba frente a él ni siquiera se había movido ni un centímetro, lo tenía muerto y, sin embargo, de alguna manera, era él quien había sido derribado como si fuera un debilucho de 50 libras. Desafortunadamente, nunca había sido un pensador muy profundo, especialmente cuando estaba en la batalla. Era el tipo de hombre que confiaba más en sus instintos que cualquier otra cosa cuando estaba en combate. Lo cual era triste porque ahora mismo no podía entender lo que acaba de sucederle. Todo lo que sabía era que este tipo aparentemente tenía algún tipo de jutsu especial que solía apartarlo con la clase de fuerza que se esperaba de Senjutsu Nade, y ni siquiera levantó un dedo para hacerlo. Para aquellos que conocían al Raikage, sabían que estaba irritable y se enojaba fácilmente, especialmente cuando sucedía algo que él no entendía. En este momento, simplemente no entendía cómo este tipo había sido capaz de lanzar un ataque tan devastador sobre él sin siquiera hacer una mueca. Era incluso peor que cuando se enfrentó a Minato y el bastardo logró esquivar sus ataques más rápidos. Naturalmente, decidió atacar al hombre de nuevo para que pudiera borrar esa mirada en blanco de la cara de idiotas. Por supuesto, no fue tan estúpido como para atacar desde el frente. No, mientras el cuarto Raikage se enojaba rápidamente y aún más rápido para actuar, todavía era un hombre inteligente con un agudo sentido de la batalla y las tácticas. Esta vez entró por detrás del hombre. Él decidió ir con algo simple. Una Iankur. Mientras tanto, mientras su mano estaba agarrada y lista para agarrar la parte posterior de la cabeza de su enemigo, iba a observar a su oponente y ver si no podía determinar algún tipo de debilidad con respecto a cualquier técnica que se estuviese utilizando contra él. Una vez más sucedió. Justo cuando estaba a punto de golpear a Pain con su ataque devastador, el hombre pareció haber sentido su aproximación y reaccionó rápidamente agachándose bajo su Iankur, girándose para enfrentarlo.
Esta vez, Pain tendió ambas manos hacia él, y de nuevo, se sintió impulsado hacia atrás a velocidades increíbles. Esta vez, él estaba preparado para eso, sin embargo, y cuando sintió que lo lanzaban hacia atrás, comenzó a subir el jugo y le agregó más potencia a su armadura de rayos. Pronto, los dos poderes comenzaron una lucha por el dominio que ninguno parecía ser capaz de ganar. El Raikage, con una velocidad máxima que supera lo que la mayoría de los humanos debería ser capaz de lograr, no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro a pesar de mantener su cuerpo funcionando a un nivel tan alto que comenzaba a ejercer presión sobre sus músculos y estructura ósea. Por otro lado, Pain parecía completamente impasible mientras continuaba bombeando más y más chakra en su ataque. Fue una batalla de desgaste, ninguno de los dos estaba dispuesto a darle al otro una pulgada, pero los dos querían que el otro perdiera. En una batalla como esta, el que tiene la voluntad más fuerte, o simplemente el que era más terco, sería el vencedor. Era uno de los bastardos más obstinados que alguien podría ver. Con un rugido final de desafío, el cuarto Raikage logró romper el mate rancio. Parecía que Pain no podía mantener la técnica que había estado usando durante mucho tiempo antes de que simplemente dejara de funcionar. Por otro lado, podría usar su armadura Lightning por el tiempo que quisiera, aunque cuanto más la usaba, mayor era la tensión en su cuerpo. Aún así, era un pequeño precio a pagar para finalmente obtener un buen golpe en el bastardo que había destruido la mayor parte de su pueblo. Debido a que no había más resistencia en la forma del poder que Pain había usado para tratar de alejarlo, el cuerpo de Followed siguió las leyes de la física. La velocidad a la que había estado corriendo ya había sido bastante sobresaliente y la única razón por la que no se había movido era debido a que Pain ejercía la misma cantidad de fuerza para mantenerlo en su lugar. Sin eso, el cuarto Raikage no solo se lanzó hacia adelante y cerró la distancia increíblemente rápido, sino que lo hizo en menos tiempo de lo que tardó en parpadear. Esta vez, no habría forma de que el bastardo blandido Rinnegan esquivara su ataque. Descubrió que su cuerpo se detuvo cuando algo agudo y doloroso lo apuñaló en el estómago. Su cuerpo se dobló sobre el objeto ofensivo mientras contra su armadura de relámpago, que lo protegía de la mayor parte del daño que lo hubiera apuñalado, habría hecho, aunque no hizo nada para evitar el trauma de fuerza contundente de tener algo embistió en su intestino. Agarrando el objeto ofensivo mientras se doblaba a su alrededor, el Raikage dejó escapar un rugido titánico de ira y tiró de lo que estaba en el otro extremo para él. Pronto descubrió que el objeto que intentaba perforar su estómago era una cola larga, prensil, con forma de sierra, y que la persona del otro lado era un bastardo de aspecto inusual con 6 brazos y 3 caras. No es que el aspecto de esta persona importara, el tipo estaba muerto de cualquier manera. El extraño hombre de 3 caras pronto entró en contacto con el puño infundido de rayo de as mientras golpeaba contra su pecho. El cuarto Raikage no tenía la increíble fuerza chakra mejorada de Senjutsu Nade, pero con su armadura de rayo, eso realmente no importaba. Bajo el increíble poder y la fuerza que se le otorga a través de esta técnica, este extraño nuevo enemigo también podría haber sido hecho de papel. A pesar de que fue solo un ataque, Asura se encontró completamente destruida por el puño cubierto de relámpagos en su pecho. Su cuerpo explotó literalmente en miles de fragmentos y artilugios, revelando que en realidad era una especie de muñeco robótico similar a, pero nada en absoluto como los títeres de Sunagakure. Mientras partes de su cuerpo se dispersaban y rebotaban en el suelo, su cabeza golpeó la tierra a varios metros de distancia y rodó hasta detenerse junto a Pain, quien finalmente se había alejado de su posición original. Ese fue un ataque muy mortal, admitió Pain mientras miraba hacia abajo a su sendero Asura con ojos sin emociones. Volvió a mirar al Raikage y lo vio jadear y resoplar con ira. Me atrevo a decir que eso me hubiera matado si hubiera sido golpeado. Se suponía que iba a matarte, bastardo. Gruñí en irritación e ira. Había estado tan cerca de finalmente mostrarle a este tipo por qué no debería haber atacado su pueblo cuando ese asno había aparecido de la nada. ¿Y quién diablos era ese tipo de todos modos? ¿Algún tipo de marioneta robótica? Estos monstruos de Akatsuki eran el grupo más extraño que había visto en su vida. No soy de los que se pueden hacer tan fácilmente como eso, dijo Pain, aunque te aplaudo por tu esfuerzo. Antes de que pudiera hacer cualquier tipo de réplica, o simplemente atacar al hombre, lo que había planeado hacer, otra persona apareció ante él. Este era un hombre con una cara regordeta, el mismo cabello naranja que los otros dos y los mismos ojos Rinnegan. ¿Qué demonios? Los ojos de White se agrandaron. ¿Qué demonios estaba pasando aquí?
Se suponía que el Rinnegan era un doujutsu legendario que era tan raro que solo se decía que el Rikudou Sennin tenía posesión de él. Ahora no se había encontrado con una, no dos, sino con 3 personas que tenían Rinnegan. ¿Qué demonios estaba pasando? En su sorpresa, no pudo reaccionar a tiempo cuando el camino de Preta se agarró a él y comenzó a drenarlo de su chakra. La crepitante electricidad que rodeaba su cuerpo pronto se dispersó cuando el nuevo chakra absorbió el chakra que puso en la técnica. Afortunadamente, el acto de tener su chakra agotado fue suficiente para que finalmente lograra reunir su ingenio y usar la inmensa fuerza que se le había otorgado a través de años de levantar pesas en su oficina para romper el control de Preta sobre él. Esto fue seguido por un poderoso cabezazo que hizo que el portador de Rinnegan tropezara hacia atrás. En lugar de hacer lo que la mayoría de los shinobis harían en esta situación, que fue saltar hacia atrás para poner distancia entre ellos y bombardear al enemigo con ninjutsu de largo alcance, hizo exactamente lo contrario y agarró al nuevo tipo por la cara después de meter la mano en la forma de una garra. Ahí Ankur. Levantando Preta por su cara, el Raikage apenas le dio al camino un segundo para darse cuenta de su situación antes de estrellarlo de cabeza en la grava. Los resultados fueron muy agradables. La cabeza de Preta fue literalmente aplastada debajo de la mano con garras. Incluso sin su armadura de rayos activa, todavía era alguien con una fuerza física inmensa, como lo sugería su poderoso cuerpo. Bansh tenía atracción celestial de toda la creación. Antes de que pudiera siquiera pensar en atacar a Pain otra vez o felicitarse por su asesinato, de repente lo sacudieron de sus pies y lo enviaron volando hacia el camino de Deva. Sus ojos se agrandaron mientras se acercaba más y más al hombre que tenía su mano extendida hacia él como si lo estuviera haciendo señas. El movimiento había sido tan inesperado que había muy poco que pudiera hacer para contrarrestarlo. Debido a la fuerza que ejercía sobre él, no podía levantar las manos para usar ni siquiera el jutsu más básico y, debido a que sus pies no estaban cerca del suelo, ni siquiera era capaz de canalizar el chakra al fondo de ellos, así que lo haría. Pegarse al suelo. Él era, a falta de un término mejor, un pato sentado. Al menos, eso es lo que pensó Pain. Con la determinación fluyendo por sus venas, no trató de luchar contra el tirón de su cuerpo, lo que habría sido un ejercicio inútil de todos modos. En cambio, observó cómo el hombre que usaba la extraña técnica que parecía capaz de atraer y repeler objetos lo acercaba más y más. Era bueno que estuviera acostumbrado a moverse a velocidades tan altas. Debido a que sus ojos estaban bien ajustados para detectar objetos que se movían rápidamente, el cuarto Raikage pudo ver que Pain sacaba una especie de varilla de metal negro y tiraba de su brazo hacia atrás preparándose para apuñalarlo. No es que permitiera que un ataque tan obvio lo hiciera entrar. No solo era un Kage, sino uno que se especializaba en el combate cuerpo a cuerpo. Taijutsu era su fuerte, y solo alguien como Senjutsu Nade, Namikaze Minato y ahora Namikaze Naruto alguna vez habían podido igualarlo en esa arena. Este personaje de Pain parecía ser principalmente un usuario de ninjutsu. De acuerdo, él solo había mostrado 2 habilidades hasta ahora, pero no sería sorprendente, si el hombre solo tuviera algunas más centradas en su habilidad para atraer y repeler objetos. Además, había logrado atrapar a Pain desprevenido con su taijutsu. Solo gracias a la intervención oportuna de los otros 2, este portador de Rinnegan había sido salvado. Cuando Pain empujó la varilla de metal hacia adelante para apuñalar a través del estómago, el Raikage estaba preparado. Activando su Lightning Armor ni siquiera un segundo después de que el ataque fue hecho para aumentar su destreza física y velocidad a niveles increíbles, la mano izquierda de las atacó la varilla de metal negro, la partió por la mitad, y luego lanzó una poderosa derecha. Agarrar la cara de Pain. Esta vez, no había un camino para salvar a Pain de ser golpeado esta vez. Al igual que el sonido de un trueno que se estrella contra el suelo, el ruido del puño mejorado de Lightning de Stri golpeó la cara de Pain y fue tan fuerte que hizo que la tierra retumbara. El golpe hizo más que solo hacer mucho ruido, sin embargo, también destrozó la mandíbula de Pain y lo envió volando hacia atrás de la misma manera en que lo había estado haciendo durante los últimos minutos. Como un jutsu relámpago que se salió de control, su cuerpo girando como un trompo, Pain golpeó el suelo, desenterrando cantidades masivas de roca y tierra mientras creaba una gran trinchera a lo largo del camino que lo arrojaba. Golpeó uno de los edificios en su camino, yendo directamente a través de él y saliendo por el otro lado. El edificio se derrumbó sobre sí mismo como un castillo de naipes y a un dolor viajó más lejos.
el Raikage fulminó con la mirada hacia donde había visto por última vez a su enemigo. Estaba seguro de que eso pondría fin a él. Había golpeado con todo lo que tenía en ese último ataque. Ni siquiera alguien con la fuerza de Tsunade hubiera podido sobrevivir a un golpe así sin ser liquidado. Asintiendo con la cabeza, el Raikage se preparó para encontrar al resto de los enemigos que atacaban la aldea y protegían a su gente antes de que todo su cuerpo se congelara. Sus ojos se abrieron cuando sintió que su chakra se había escapado de él. Mirando hacia abajo, encontró a Preta sujetando sus pantorrillas con fuerza. Su Lightning Armor se apagó porque ya no tenía el chakra para sostenerlo. ¿Todavía estaba vivo? Había estado seguro de que había matado al bastardo. Incluso podía ver que su rostro todavía estaba hundido donde lo había aplastado bajo su mano. Con un gruñido, el Raikage intentó sacar una de sus piernas del agarre de los idiotas y pisotear su cabeza cuando un dolor indescriptible le atravesó el abdomen. Parpadeó varias veces mientras miraba la sangrienta punta de una cola dentada. Aún en estado de shock, estiró su cuello para mirar detrás de él y vio al mecánico enemigo que había aniquilado hacía un momento parado detrás de él, con una sonrisa en las tres caras. ¿Qué mierda? Gruñó cuando cayó sobre una rodilla. Trató de pararse de nuevo, pero el chakra que se había drenado de él por el sendero Preta lo estaba dejando increíblemente debilitado. Todo lo que podía hacer era sacudirse y jadear mientras trataba de empujar su cuerpo más allá de lo que era capaz de hacer. ¡Qué ataque increíblemente fuerte! Miró hacia arriba, incrédulo cuando vio a Pain caminar hacia él sin parecer peor por el desgaste. No parecía haber ningún daño para él en absoluto. ¿Realmente estás a la altura de tu título, Raikage? Un ataque a ese calibre habría matado a la mayoría de las personas. Tú, tosió cuando la sangre comenzó a crecer en sus pulmones. ¿Cómo estás todavía vivo? Una pregunta sin sentido, dijo Pain con su voz monótona habitual. No hay necesidad de responder cuando vas a estar muerto pronto. Gruñó mientras intentaba pararse nuevamente, pero estaba demasiado debilitado. Su visión comenzaba a nublarse por falta de chakra y pérdida de sangre. Peleaste valientemente, pero al final no fue suficiente. Ahora conoces el dolor, pero ya es demasiado tarde. No puedo dejar que sea tan peligroso como tú vives. Un destello de negro fue todo lo que vio el Raikage antes de que una barra de metal negro fuera apuñalada a través de su cuello y por la espalda. Gorgoteó mientras sangraba, sus ojos vidriosos y su cuerpo desplomándose. Pasó un solo segundo, luego dos. Finalmente, el Raikage dejó de respirar. Pain miró el cuerpo del Raikage, luego levantó la cabeza para mirar el resto de la aldea. Ya no había necesidad de quedarse aquí ahora que tenía la ubicación de la Chibi Jinchuriki. Todo lo que quedaba por hacer era usar este pueblo como un ejemplo de lo que les sucedería a aquellos que desafiaron a Dios. Usando sus poderes para alzarse en el aire, Pain flotó alto sobre el pueblo escondido. Desde su vista de pájaro podía ver cuánto daño había causado. Más de la mitad del pueblo fue casi destruido. No es que importara. Este pueblo no existiría por mucho más tiempo. Levantando sus manos por encima de su cabeza, la mirada de Pain se agudizó cuando su chakra se elevó en preparación para su técnica. En menos de un segundo, Kumogakure ya no existiría. Shinra Tensei. Shocks dentro del dormitorio oscuro que solo estaba iluminado por los pocos rayos de luz que lograron colarse por las cortinas de una ventana cercana, Namikaze Naruto sintió que comenzaba a moverse. Fue una lenta agitación, de la clase en la que uno todavía se sentía un poco atontado por los acontecimientos de ayer y necesitó unos minutos para ajustarse desde ese momento de paz descansada hasta completa conciencia. Parpadeando varias veces mientras sus ojos se ajustaban a la habitación oscura, el joven tomó nota ausente de la decoración. Reconoció fácilmente el dormitorio principal de la finca Namikaze. También reconoció fácilmente que el cuerpo femenino se acurrucaba profundamente en su costado. Sonriendo levemente, Naruto extendió una mano y comenzó a pasar suavemente sus manos por el hermoso cabello azul de Konan. En lugar de desplegarse en abanico como el cabello de otras chicas, el de Konan era demasiado corto para eso y, por lo tanto, estaba arreglado de manera típica, con numerosos mechones que sobresalían caóticamente como el suyo. Un pensamiento divertido se le escapó cuando se preguntó si sus hijos se verían así, el color de cabello de su madre, pero su estilo. Él sacudió el pensamiento. Si bien es un pensamiento atractivo, los niños no podían permitirse en este momento. No con Akatsuki, y lo que es más importante, con ese tipo que dice ser Uchiha Madara que todavía anda suelto.
Lo último que quería era que su esposa e hijo fueran utilizados como rehenes. Deseoso de sacar su mente del oscuro lugar al que lo llevaban sus pensamientos, el último heredero de Namikaze se encontró contemplando apreciar la hermosa figura de Conan. La manta que había usado para cubrirlos había caído un poco y ahora solo estaba cubriendo sus desperdicios, entonces Naruto tenía una vista decente del abundante pecho de la mujer, bloqueado solo parcialmente por la forma en que su borde derecho estaba aplastado contra su torso, pero también por su rostro angelical ya que descansaba sobre su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se habían entrelazado en algún momento durante la noche. Era algo que siempre le gustaba, despertando a la sensación de un par de piernas suaves y francamente atractivas enganchadas a las suyas después de una noche de apasionado amor. Que otra vez, amaba todo en momentos como este, por la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel, a la forma en que su cuerpo estaba tan apretado contra el suyo que ni siquiera había espacio suficiente para que se deslizara uno de sus jutsu de papel. Llámalo cursi, pero una de las mejores partes de tener sexo era despertarse junto a la mujer que amabas. O serían las mujeres en su caso. Bueno, lo que sea. Podría pensar en eso más tarde. Mientras Naruto pasaba su tiempo simplemente disfrutando la sensación de despertar con una de las personas que significaban el mundo para él, Conan comenzó a moverse. Al darse cuenta de un cambio en la respiración de su ángel, bajó la vista justo a tiempo para ver cómo Conan levantaba la cabeza y parpadeaba sus bellos ojos color ámbar varias veces. Después de 1 o 2 segundos de parecer que todavía estaban dormidos, esos ojos entornados se enfocaron en él. Buenos días, saludó Naruto cálidamente. Conan le dio una sonrisa que combinaba con la calidez de su voz. Buenos días, Naruto, murmuró Conan mientras se inclinaba lo suficiente como para darle un beso casto en los labios. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras Conan recostaba su cabeza sobre su hombro. Un poco adolorido, admitió Conan, no logrando contener un escalofrío cuando su amante dejó que sus dedos recorrieran su espalda, dejando la piel de gallina en su camino. Ella presionó sus labios contra la piel de su hombro a cambio, y sonrió cuando sintió que su aliento se enganchaba levemente. Pero un buen tipo de dolor. Me alegro. El silencio reinó por unos segundos mientras Naruto seguía acariciando la espalda desnuda de la mujer. Tendrían que darse una ducha con el tiempo. Podía sentir el sudor seco pegado a su cuerpo, y dudaba que estuviera mucho mejor. Ayer por la noche, Naruto bajó la mirada y vio a Conan mirándolo con la barbilla apoyada en su hombro. La última noche fue increíble. Me alegro de que hayamos compartido este momento juntos. Sus ojos se volvieron suaves cuando una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Por alguna razón, me siento mucho más cerca de ti que antes. Casi te hace desear haber hecho esto antes, ¿eh?, preguntó Naruto, lo que le valió un ligero golpe en el cofre. Bromeando, solo bromeando, vio la mirada que estaba recibiendo y sonrió tímidamente. Bueno, más o menos. De todos modos, probablemente deberíamos darnos una ducha y luego ir a desayunar. En ese momento, el estómago de Naruto retumbó como una especie de bestia voraz. ¿Mencioné que me estaba muriendo de hambre? Conan se rió de las payasadas de Naruto, luego se detuvo al darse cuenta de que estaba riendo. Miró hacia atrás a Naruto, entrecerrando los ojos al ver la sonrisa en su rostro. ¿No escuchaste nada? La sonrisa de Naruto se ensanchó. Claro que no. No escuchaste nada. ¿Qué tal esto? Con movimientos rápidos y seguros, Naruto rodó a los dos hacia arriba para que Conan quedara inmovilizado en la cama mientras él se movía sobre ella. Fingiré que no pasó nada, si me das un beso. Conan sonrió cuando sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y jaló su rostro hacia el de ella. Creo que puedo hacer eso, susurró, antes de jalarlo en un apasionado beso. Shocks después de varios minutos de no ir del todo, pero ciertamente haciendo algo más que besarse y acariciarse, Naruto y Conan decidieron juntarse al baño para limpiarse. Como nunca había sido tan íntima con Naruto hasta entonces, Conan se dio cuenta de que había cosas sobre el rubio que no había conocido. Por un lado, Naruto era un amante muy atento. Sabía que él era capaz de ayudarla emocionalmente, y también de lo capaz que era de apoyarla físicamente, pero ella no sabía de sus habilidades para apoyarla íntimamente. Su tiempo de la noche anterior le hizo darse cuenta de que Naruto era un amante muy habilidoso, pero fue su tiempo en el baño lo que hizo que Conan realmente se percatara de lo atento que estaba con sus necesidades como mujer.
Se había sentado entre las piernas de Naruto mientras se duchaban, temblando y gimiendo de placer mientras él la lavaba y amasaba suave y amorosamente, resolviendo todos los nudos que tenía y al mismo tiempo la limpiaba. Él había dedicado la misma cantidad de atención a sus pechos, estómago, piernas y pies, enviando mensajes y adorando su cuerpo mientras él la limpiaba. Para cuando se lavaron todas sus partes, Conan estaba más que lista para ensuciarse otra vez. Era una pena que ella hubiera estado demasiado dolorida para cometer actos de libertinaje. Al salir de la ducha, la pareja decidió que querían relajarse un poco más. Naruto hizo un clon de sombra y lo transformó en una versión seca y vestida de sí mismo. Después de ordenar que hiciera el desayuno, que el clon dejó de hacer mientras gruñía bajo su aliento sobre originales bastardos de la suerte, Naruto y Conan se encontraron descansando en la bañera grande, relajándose mientras el vapor se elevaba de la superficie del agua. En lo que se había convertido en algo normal para el curso en lo que se refería a la vida amorosa de Naruto, Naruto estaba sentado al final de la bañera con su espalda contra la misma bañera. Mientras tanto, Conan se sentó entre sus piernas, su espalda firme y bien formada presionando contra el signo evidente de su excitación. Su espalda descansaba contra su pecho, su cabeza estaba echada hacia atrás para poder presionar su mejilla contra la de Naruto mientras sus brazos la abrazaban fuertemente, haciéndola sentir como si estuviera encerrada en un capullo amoroso. No hemos hablado mucho sobre la batalla de Tuero Sennin contra el dolor, dijo Naruto luego de varios momentos de cómodo silencio. ¿Cómo te sientes? Conan suspiró mientras se ponía de lado y bajaba su cuerpo para poder descansar la cabeza sobre su pecho. Si iban a tener esta conversación, ella quería estar cómoda, y escuchar los latidos del corazón de Naruto era sorprendentemente reconfortante. Yo, no sé, dijo al fin. No estoy seguro de cómo me siento. Durante mucho tiempo, Nagato había sido mi mejor amigo, mi mundo. Yo era su mayor seguidor y sus objetivos y vida fueron lo que me sostuvo. Ahora que ha caído en la oscuridad, yo siento casi como si ya no tuviera un propósito. Naruto no dijo nada mientras Conan hablaba. Por el contrario, él escuchó y dejó que ella se exprese a través de las palabras. Y a pesar de que tú y yo nos juntamos, y sabía que estabas en desacuerdo con él, siempre había esperado. Algunas gotas frías de agua salpicaron el pecho de Naruto. Presentaban un marcado contraste con el calor que provenía del agua del baño. Siempre pensé que podría salvarlo. Que si me mantenía cerca de él, podría influir sutilmente en sus decisiones por una ruta menos destructiva. Entonces quizás los tres de nosotros podríamos haber trabajado juntos para traer la paz, pero ahora. Lo entiendo, dijo Naruto, pasando su mano por el cabello de Conan. Es difícil ver a alguien que significó tanto para ti y te das cuenta de que hay muy poco que puedes hacer para detenerlo. La mente de Naruto fue hacia Sasuke, la persona que él había considerado como su familia y que se unió a Orochimaru. Sabía exactamente cómo se sentía Conan, ya que había experimentado un evento así. Desearía poder decir algo que te ayude a sobrellevar esto, pero la verdad es que nunca superé la traición de Sasuke. Incluso ahora, una parte de mí espera que pueda ser redimido, mientras que otro todavía siente la punzada de lo que lo hizo con Sakura y yo. Realmente no sé qué puedo decir que te haga sentir mejor. Solo estate aquí para mí, murmuró Conan mientras levantaba la cabeza para mirarlo. Eso es todo lo que necesito. Siempre estaré aquí para ti, respondió Naruto con seriedad, haciendo que Conan sonriera mientras ella se inclinaba y reclamaba sus labios en un beso. Las manos de Naruto se apretaron alrededor de su cintura, jalando a Conan contra él cuando sus propios brazos se entrelazaron alrededor de su cuello y le hicieron levantarla para que pudiera tener más acceso a su boca. Un gemido escapó de sus labios cuando una de las manos de Naruto se movió desde la parte baja de su espalda hasta su trasero perfectamente en forma de melocotón y comenzó a palparla. Conan respondió moviendo su culo al ritmo de sus apretamientos y caricias, apoyándolo contra la creciente prueba de su amante de la excitación de su amante. Sus lenguas pronto se rompieron en las bocas de los demás y comenzaron a moverse juntas. Se empujaron, se frotaron y se engancharon mientras jugaban ese viejo juego en el que todo el mundo era un ganador y nadie era un perdedor. Conan pensó que era uno de los juegos más divertidos del mundo. Eventualmente, la molienda de Conan condujo a la liberación mutua de la pareja. Un pequeño gemido salió de la boca de Naruto cuando Conan dejó escapar un suspiro entrecortado de contenido y se hundió más profundamente en el agua.
Su cabeza volvió a apoyarse contra su pecho una vez más y ella pasó varios minutos besando sus pectorales mientras su amante rubia comenzaba a acariciarle la espalda mientras bajaba del poste orgásmico. Probablemente deberíamos salir, dijo Naruto después de varios minutos de silencio. Mis clones terminaron de preparar el desayuno, y realmente debería presentarte formalmente a Yugao. Además, si nos quedamos aquí más tiempo, comenzaremos a podar. Ese es el de Anbu, ¿verdad? Conan preguntó, sus ojos se inclinaron un poco cuando ambos se levantaron. Se sentía un poco cansada, no solo por permanecer en el agua tanto tiempo, sino también por lo que acababan de hacer. Todo lo que realmente quería hacer ahora era arrastrar a Naruto de vuelta a la cama y acurrucarse contra él mientras ella dormía. Sí, asintió Naruto, nunca la conociste antes, ya que no nos involucramos hasta después de los exámenes Chunin. El pauso. Actualmente está desayunando, así que ahora sería el mejor momento. Después de secarse y vestirse con un par de prendas civiles, Conan y Naruto salieron de la habitación y entraron en la cocina. Allí encontraron a Yugao sentado en la larga mesa, comiendo lo que parecía ser una tortilla con un tazón de fruta. Tan pronto como la pareja entró, dijo que la belleza de cabello violeta levantó la vista y le dio una ligera sonrisa traviesa, aunque forzada. La próxima vez que ustedes dos se pongan de acuerdo sobre las payasadas que hicieron anoche, es posible que deseen pensar en aplicar un sello silenciador en la puerta, y las paredes, y tal vez el techo, el piso y la ventana para siempre. Medida. ¿Ese lo oíste? Preguntó Naruto sorprendido mientras Conan se sonrojaba al oír que su libertinaje había sido escuchado por alguien. Yugao asintió. Lo escuché todo el camino desde el sótano, miró a la pareja, sus ojos mostraban una mezcla de diversión y celos. Debes haber sido bastante increíble para hacerla gritar tan fuerte. Las mejillas de Conan se tiñeron de un tono aún más intenso de rojo, creando un contraste muy marcado contra su pelo azul. Naruto negó con la cabeza y sonrió mientras tomaba a Conan de la mano y la dejaba en la mesa. Después de hacerla caballerosa y ayudarla a sentarse, el rubio caminó alrededor de la mesa hacia Yugao, creando distraídamente otro clon de sombras para agarrar 2 platos más y poner la comida sobre la mesa. Creo que solo estás celoso, sonrió Naruto levemente cuando Yugao se crispó. Inclinándose, la envolvió con sus brazos y se inclinó para poder besarla en las mejillas. Pero sabes que no deberías estarlo. Cuando estés listo, estaré aquí esperando. El semblante de Yugao se relajó. Sus ojos se suavizaron y ella le sonrió antes de volver la cabeza y colocar un beso casto en sus labios. Gracias, dijo con una sonrisa de agradecimiento. Nunca necesitas agradecerme por algo como esto, le dijo Naruto mientras el clon ponía su comida y la de Conan en la mesa y se disipaba. Sentado frente a su plato, Naruto decidió finalmente sacar la presentación oficial. Yugao, este es Conan, ella era una espía para mí dentro de Akatsuki y la razón por la que Gaara todavía está vivo. Conan, este es Uzuki Yugao, uno de los Anbu más jóvenes de la historia y un conocido adicto a la espada. Espero que lo sepas, Yugao comenzó con gracia y aplomo, solo el ligero movimiento de su ceja, dejándose llevar por lo que ella pensó que era llamada una espadaña. Que te voy a conseguir ese comentario más adelante. Y estoy deseando que llegue, sonrió Naruto, haciendo que Yugao suspirara y volviera su atención hacia Conan. Entonces, bienvenido a la familia, supongo, dijo. Es agradable conocerte oficialmente. Del mismo modo, Conan se sintió un poco raro sabiendo que esta mujer también era una de las amantes de Naruto. Siendo de Amegakure, ella solo sabía de las leyes que Konoha tenía hacia los clanes, específicamente los clanes que estaban a punto de extinguirse, a través de Naruto. Todavía se sentía extraño compartir la persona que planeaba casarse con otras mujeres. Naruto me ha contado mucho sobre ti. Oh, lo ha hecho, ¿verdad? Yugao lanzó una mirada de reojo a Naruto, quien estaba silbando una melodía inocente mientras periódicamente ponía comida en su boca. Cuando atrajo la atención de la mujer, él inmediatamente se giró y miró hacia otro lado, haciendo que estrechara los ojos y mirara a Conan. ¿Y qué ha estado diciendo sobre mí? Realmente no creo que sea necesario que sepas de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Preguntó un avergonzado Naruto. Oh no, Yugao le dio a Naruto una pequeña sonrisa. Es muy necesario. Se giró hacia Conan, ignorando la forma en que Naruto comenzó a chisporrotear. Entonces, ¿te importa compartir? Conan miró a Naruto por un breve momento, viendo cómo agitaba sus manos sobre su rostro en un gesto de no, luego se volvió hacia Yugao.
Solía hablar muy a menudo acerca de cómo lo protegiste constantemente cuando era más joven, y cómo siempre solía pensar que eras la mujer más bella del mundo, le dijo a Yugao sucintamente, aunque con un toque de diversión y envidia en sus ojos. Naruto y Yugao se sonrojaron. ¿Él realmente dijo eso? Preguntó Yugao, sus ojos se movieron hacia Naruto antes de que el color manchara sus mejillas se profundizaran y ella apartó la mirada. Conan asintió. Sí. También mencionó que cuando era más joven quería casarse contigo, y que constantemente peleaba con tu novio cada vez que venía. Fue un testamento de su recuperación que la mención indirecta de Ayate ni siquiera hizo que se estremeciera, aunque su pecho sentía un dolor fuerte cuando pensaba en él. Esta vez, cuando levantó la vista para ver a Naruto con cara roja haciendo un puchero a los dos, sus ojos se suavizaron y una sonrisa cruzó sus labios al recordar esos momentos muy simples. Sí, se rió entre dientes, siempre estaba hablando de cómo iba a golpear a Ayate-kun y luego hacerme enamorarme de él. Por supuesto, luego fue a la academia y se enamoró de esa chica. Sakura Yugao se cruzó de brazos y dio una mueca de burla. Sentí que me habían reemplazado. Nadie puede reemplazarte, dijo Naruto humildemente, su rostro se puso rojo cuando los otros dos lo miraron. Quiero decir, pensé que debería apuntar más bajo. ¿Sabes? Porque estaba claro que Ayate tenía una ventaja sobre mí. Así que te rindió, bromeó Yugao. ¿Qué pasó con nunca rendirte y nunca retroceder en tu palabra? No me rendí, infló Naruto con fingida indignación. Simplemente estaba haciendo un retiro temporal hasta que surgió una mejor oportunidad para levantarte. Y pensé que como Sakura era linda y tenía un color de pelo único, sería una buena práctica para cuando finalmente te dieras cuenta de que yo era el hombre de tus sueños. ¿Te refieres al chico de mis sueños? Con una sonrisa burlona, Yugao vio como Naruto le hacía un puchero. Y no parece que terminaste practicando mucho. Nunca lograste tener una cita única con Sakura. No me lo recuerdes, gimió Naruto. Mientras Conan miraba el pequeño juego entre los dos, no pudo evitar sonreír. Ustedes dos parecen llevarse bien, notó, mirando a Yugao con una sonrisa. En realidad estoy un poco celoso. Sí, bueno, Yugao se detuvo inseguro. Es solo porque lo conozco desde hace tanto tiempo. Quizás. Las bromas ligeras continuaron durante el resto del desayuno mientras Conan y Yugao aprendían un poco más el uno del otro. Parecían llevarse bastante bien, lo que a Naruto le agradó. Lo último que quería era que estos dos comenzaran a pelear entre ellos como lo hicieron Mei y Yujito cuando se conocieron. Tratar con ese tipo de situación una vez fue más que suficiente para él. Cerca del final del desayuno, sonó el timbre de su propiedad. Frunciendo el ceño, Naruto creó una sombra para clonar sus platos y lavarlos mientras él, Conan y Yugao se acercaban a la puerta. La persona en el otro extremo era un miembro de Anbu con una máscara de lagarto cubriendo su rostro. Cuando vio a Naruto de pie allí, pronunció un saludo. Namikaze-san, Okage-sama te ha pedido en su oficina. Ella dijo por qué. No estoy al tanto de sus razones, señor, respondió el Anbu obedientemente. Naruto asintió, imaginando que la mujer probablemente solo quería hablar con él. Miró a Conan y Yugao, ambos entendieron su expresión. No te preocupes por nosotros, Naruto, dijo Yugao. Estoy fuera de servicio ahora mismo, así que puedo utilizar este momento para mostrarle a Conan todo lo que rodea a Konoha mientras espero a que regrese. Naruto les sonrió a los dos, antes de volver a mirar al Anbu. Dirige el camino, lagarto-san. El Anbu asintió mientras agarraba a Naruto por la manga de su camisa. Juntos, los dos desaparecieron en un remolino de hojas. Shox Tsunade se recostó contra su silla, sorbiendo un platillo de sake para evitar convertirse en un desastre nervioso. Estos últimos días habían sido muy agitados desde que Naruto regresó de la misión exitosa para capturar a Sasuke. Había tratado de armarse de valor para contarle sobre su relación, pero la batalla de Jiraiya con Pain había interferido. Luego tenía que evitar que Jiraiya muriera personalmente, incluso entonces, todavía le quedaba un solo brazo y lo habían puesto en estado de coma. Ahora no quedaba nada en su camino. Jiraiya estaba fuera de peligro, habían recuperado a Sasuke. El dolor era una amenaza inminente, pero no uno con el que pudieran lidiar en este momento. Incluso el papeleo estaba completo, lo cual era una rareza para ella. Todo esto condujo a una cosa. Era hora de contarle a Naruto su relación entre ellos. Estaba nerviosa, incluso asustada, pero merecía saberlo.
Ella había enviado un Anbu hace 15 minutos, así que todo lo que quedaba por hacer ahora era esperar a que llegara Naruto. Por eso estaba sentada allí, contendiéndose con el saque para que el paso del tiempo no aumentara sus nervios. Si se ponía más nerviosa, no estaba segura de poder seguir adelante con eso. Un breve viento se levantó, seguido de un remolino de hojas. Unos segundos más tarde, Naruto apareció junto al Anbu que ella había enviado para atraparlo. ¿Llamaste, Baa-chan? Sí, lo hice, dijo Tsunade, haciendo que Naruto frunciera el ceño. Gracias por llegar tan rápido, informó a Anbu, quien asintió y desapareció al usar el Shunshin nuevamente. Siéntate, Naruto. Todavía con una mirada un poco insegura, Naruto hizo lo que le dijeron y se sentó en una de las dos sillas frente al escritorio. Estoy seguro de que te preguntas por qué te llamé aquí, dijo Tsunade después de un momento antes de tomar un rápido sorbo de su sake. Naruto, todavía confundido, asintió. Hace un tiempo pudimos obtener cierta información sobre su análisis de sangre que puede causar una gran conmoción si alguna vez se produce. También cambia un buen trato entre nosotros. Entonces, ¿qué tengo es un linaje? Preguntó Naruto. Sí, dijo Tsunade, es una línea de sangre. Creo que vino de una combinación de tu sangre Uzumaki y la sangre de tu padre. Mi viejo hombre, frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver él con esto? Por lo que yo sé, él no era parte de ningún clan. Y por lo que sabíamos, él tampoco, dijo Tsunade. La información reciente de su análisis de sangre, sin embargo, ha arrojado algo de luz sobre las cosas. Namikaze Minato era huérfano por lo que nadie sabía. No hay registros de sus padres en ninguno de nuestros archivos, sin embargo, estoy empezando a creer que es porque fueron eliminados de su perfil por Sarutobi-sensei. Debe ser bastante importante si Hokage Ojisan necesita borrar la información, señaló Naruto. Lo es, Tsunade respiró profundamente, luego lo dejó escapar en un suspiro. No me voy a ir por las ramas, Naruto. Cuando realizamos la prueba de sangre, hicimos una prueba mucho más extensa que la de simplemente ver si tenías una línea sanguínea. Esta prueba nos mostró una cantidad de información que va más allá del tipo de sangre y la genética. A través de él, podríamos haber averiguado quiénes eran tus abuelos y bisabuelos mientras tuviéramos una muestra de su sangre registrada. ¿Debo entender que esto tiene algo que ver con mis abuelos, entonces? Naruto frunció el ceño al pensar mientras finalmente se le daba un poco más de información sobre el tema de esta reunión. Solo uno de ellos, le informó Tsunade, tu abuelo por parte de tu padre. Ya ves, descubrí que tu abuelo es, de hecho, mi hermano menor fallecido, Seijun Awaki. Naruto se quedó boquiabierto. Naruto, tu padre fue en realidad mi sobrino, lo que te convierte en mi sobrino nieto. Con la bomba caída, Tsunade esperó a que el otro zapato se cayera. Ella esperaba varias cosas después de que Naruto se recuperara de su conmoción. Ira por dejarlo solo durante tanto tiempo, furioso por la forma en que fue tratado por los aldeanos. Esperaba que él le gritara y gritara acerca de cómo debería haber estado allí para él, y ella sintió que él estaría en lo correcto al hacerlo. Claramente, ella dejó que su propia ansiedad le diera lo mejor de ella. Sabes que ya no puedes quejarte de que te llamo Baa-chan, ¿verdad? Tsunade parpadeó. ¿Qué? Naruto sonrió. No te puedes enojar cuando te llamo más Baa-chan. Técnicamente hablando, eres como mi Baa-chan ya que estamos emparentados y todo eso. Naruto, ahora fue el turno de Tsunade de mirar boquiabierto, te acabo de decir que tú y yo estamos muy relacionados y todo lo que puedes decir es que no puedo quejarme de que me llames Baa-chan. Así que... Naruto la miró, confundido. Realmente no veo tu punto. Esto no cambia nada. ¿No cambia nada? Tsunade repitió el llanto en estado de shock. ¿No estás, deberías estar enojado? Estás relacionado con Ser y yo no estaba allí para ti. He sabido de esto por meses, pero te lo he impedido debido a mi propio miedo y deseo egoísta para mantener el status quo. Todavía no veo el problema, admitió Naruto encogiéndose de hombros. Por lo que puedo ver, solo te enteraste después de que regresé a la aldea, lo que significa que no sabías que éramos familia antes de entonces. No estoy seguro de cómo puedo culparte por no haber estado allí para mí cuando no lo hiciste. Ni siquiera sabemos que éramos familia. ¿Entonces no estás enojado conmigo? Preguntó Tsunade, aún tambaleándose por el shock. Por supuesto que no, se burló Naruto, estar enojado contigo por no saber algo es estúpido. ¿Por qué debería culparte por ser ignorante?
Eso sería como los aldeanos me culparon por todo lo que Kyuubi hizo cuando era más joven. Gracias, Tsunade susurró, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran de sus ojos. Naruto puso los ojos en blanco. No me hagas el todo malo. ¿No se supone que eres una vieja rufía? Su pregunta fue respondida cuando Tsunade arrojó una botella de sake vacía en su cabeza. Cuidado, mocoso. Tsunade frunció el ceño. Puede que te deje salir con llamarme Baa-chan a partir de ahora, pero no hay forma de que vaya a dejar que me llames una vieja bruja sin sufrir las consecuencias. Caray, eres tan violento, murmuró Naruto, ¿no se supone que los senju sean hippies amantes de la paz o algo así? Tsunade resopló. Solo cuando no nos cabreas. Entonces nos convertimos en el demonio encarnado. Correcto, claro, asintió Naruto, contento de ver que había disipado el aura de pesadumbre y oscuridad que rodeaba a Tsunade. Ahora, esta información es interesante y todo, pero tengo una pregunta. Tsunade levantó una ceja. ¿Cuál es? ¿Cómo tuvo Nahuaki un niño? ¿No era él, como, 12 o algo así? 13, corrigió Tsunade, y sí, era demasiado joven para tener un hijo. Sin embargo, Orochimaru era su sensei. ¿Y crees que puede haber tomado muestras de Nahuaki durante ese tiempo? ¿O en algún momento después? Respondió Tsunade. No quiero creer que estuviera experimentando eso desde el principio, pero no está fuera de la posibilidad de que inyectara a una mujer con la semilla de Nahuaki y tratara de observarla cuando quedara embarazada. También es muy probable que muriera en parto, ya que no hay registros de quién fue la madre de Minato. Probablemente fue un civil al azar que Orochimaru había seleccionado por la misma razón. Menos posibilidades de que la gente la notara de esa manera, especialmente en tiempos de guerra. Tiene sentido, asintió Naruto con la cabeza. Naruto, Tsunade comenzó de nuevo, un temblor en su voz. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? ¿Eh? Naruto parecía confundido, pero luego se encogió de hombros. No veo por qué no. Quiero decir, ya somos más o menos familia, ¿verdad? Bien podría hacerlo oficial. Ya veo, Tsunade tuvo que sonreír ante sus palabras al recordar otra razón por la que le gustaba tanto el rubio. No solo le recordaba a su hermanito y amante fallecido, también era una persona increíble capaz de aceptar a los demás sin importar nada y siempre trataba de ver el lado positivo de las cosas. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de su habitación se abrió de golpe y uno de sus ninjas estaba apoyado contra la puerta, jadeando y resoplando como si acabara de correr un maratón. Más vale que tengas una buena razón para irrumpir así. Tsunade frunció el ceño al hombre, quien se encogió un poco pero no titubeó. Es Kumogakure. El hombre raspó, su respiración aún pesada. Acabamos de recibir noticias de que fue destruido por Akatsuki. Eventualmente, la molienda de Konan condujo a la liberación mutua de la pareja. Un pequeño gemido salió de la boca de Naruto cuando Konan dejó escapar un suspiro entrecortado de contenido y se hundió más profundamente en el agua.
Su cabeza volvió a apoyarse contra su pecho una vez más y ella pasó varios minutos besando sus pectorales mientras su amante rubia comenzaba a acariciarle la espalda mientras bajaba del poste orgásmico. Probablemente deberíamos salir, dijo Naruto después de varios minutos de silencio. Mis clones terminaron de preparar el desayuno, y realmente debería presentarte formalmente a Yugao. Además, si nos quedamos aquí más tiempo, comenzaremos a podar. Ese es el de Anbu, ¿verdad? Conan preguntó, sus ojos se inclinaron un poco cuando ambos se levantaron. Se sentía un poco cansada, no solo por permanecer en el agua tanto tiempo, sino también por lo que acababan de hacer. Todo lo que realmente quería hacer ahora era arrastrar a Naruto de vuelta a la cama y acurrucarse contra él mientras ella dormía. Sí, asintió Naruto, nunca la conociste antes, ya que no nos involucramos hasta después de los exámenes Chunin. El pauso. Actualmente está desayunando, así que ahora sería el mejor momento. Después de secarse y vestirse con un par de prendas civiles, Conan y Naruto salieron de la habitación y entraron en la cocina. Allí encontraron a Yugao sentado en la larga mesa, comiendo lo que parecía ser una tortilla con un tazón de fruta. Tan pronto como la pareja entró, dijo que la belleza de cabello violeta levantó la vista y le dio una ligera sonrisa traviesa, aunque forzada. La próxima vez que ustedes dos se pongan de acuerdo sobre las payasadas que hicieron anoche, es posible que deseen pensar en aplicar un sello silenciador en la puerta, y las paredes, y tal vez el techo, el piso y la ventana para siempre. Medida. ¿Ese lo oíste? Preguntó Naruto sorprendido mientras Conan se sonrojaba al oír que su libertinaje había sido escuchado por alguien. Yugao asintió. Lo escuché todo el camino desde el sótano, miró a la pareja, sus ojos mostraban una mezcla de diversión y celos. Debes haber sido bastante increíble para hacerla gritar tan fuerte. Las mejillas de Conan se tiñeron de un tono aún más intenso de rojo, creando un contraste muy marcado contra su pelo azul. Naruto negó con la cabeza y sonrió mientras tomaba a Conan de la mano y la dejaba en la mesa. Después de hacerla caballerosa y ayudarla a sentarse, el rubio caminó alrededor de la mesa hacia Yugao, creando distraídamente otro clon de sombras para agarrar 2 platos más y poner la comida sobre la mesa. Creo que solo estás celoso, sonrió Naruto levemente cuando Yugao se crispó. Inclinándose, la envolvió con sus brazos y se inclinó para poder besarla en las mejillas. Pero sabes que no deberías estarlo. Cuando estés listo, estaré aquí esperando. El semblante de Yugao se relajó. Sus ojos se suavizaron y ella le sonrió antes de volver la cabeza. Si eso lo hubiera golpeado, podría haberlo dejado como una mancha sangrienta en el suelo. Comenzando con más sellos, Darui se preparó para usar otro jutsu mientras que Z parecía que ya estaba en proceso de lanzar uno de sus genjutsus. Con suerte, la ilusión de su compañero distraería a esa cosa por un poco más de tiempo que la última vez. Raiton Uncejin y Dozumu lanzamiento relámpago borde Jaded 2 veces prisma. Un relámpago negro brotó del cuerpo de Darui, cubriéndolo con deslizantes guirnaldas de oscura elegancia, que pronto se disparó desde su cuerpo hacia el aire. Más y más alto se disparó hasta que se perdió completamente de vista, aparentemente perforando los cielos. Ni siquiera un segundo después, el rayo negro descendió hacia donde C había dicho por última vez que la ubicación del animal de invocación era, dividiéndose en 4 pernos que golpearon el suelo en 4 lugares diferentes que cuando se miraban desde una vista de pájaro se marcarían como puntos de un prisma. Ni siquiera un segundo después, los 4 puntos de un rayo negro se dispararon hacia adentro, golpeando en el centro entre los 4 puntos. La explosión creada a partir del ataque fue impresionante. Una gran bola negra de rayos condensados y chakra de más de 6 metros de circunferencia. Parecía que todo el poder detrás del ataque estaba contenido dentro de esa esfera. Solo unos pocos arcos de luz lograron escapar de él, golpeando fuera de la esfera y golpeando la grava, las rocas y los edificios con suficiente potencia como para explotar lo que sea que golpee. Cuando el ataque se calmó, había un gran cráter en el suelo. ¿No lo atrapaste, Darui? C llamó, alertando al hombre de piel oscura y normalmente relajado al hecho de que su enemigo no estaba muerto. Se están moviendo de nuevo. A tu izquierda. TCH. Este tipo es realmente monótona, maldijo Darui mientras se movía. Antes de que pudiera, algo se cerró sobre su hombro derecho. Fuera lo que fuera, era lo suficientemente fuerte como para atravesar fácilmente su ropa y su carne. La sangre comenzó a caer desde la herida, que parecía ser marcas múltiples de diferentes tamaños.
Mordiendo un grito de dolor, Darui fue levantado y arrojado a la pared, que se derrumbó al ser obligado a recibir su peso y levantando una gran cantidad de polvo y humo. Un segundo después, algo logró envolverse en el torso y los brazos de C, juntándolos y forzándolos a estrellarse. El shinobi del nivel Jonin intentó romper lo que solo podía ser la lengua de esta invocación, pero fue sorprendentemente duradero y no importaba cuánto músculo pusiera en su esfuerzo o cuánto chakra bombeara en su cuerpo, nada parecía capaz de romper el apéndice increíblemente fuerte. Eso había logrado atraparlo. La situación empeoró aún más porque tenía los brazos contra el torso, lo que significaba que no podía usar las manos, y sin la posibilidad de hacer sellos manuales, no podía usar ninguno de sus jutsu. Incluso el simple Kawarimi estaba fuera de su alcance con sus brazos restringidos como... ¿Él realmente dijo eso? Preguntó Yugao, sus ojos movieron hacia Naruto antes de que el color manchara sus mejillas se profundizaran y ella apartó la mirada. Conan asintió. Sí. También mencionó que cuando era más joven quería casarse contigo, y que constantemente peleaba con tu novio cada vez que venía. Fue un testamento de su recuperación que la mención indirecta de Ayate ni siquiera hizo que se estremeciera, aunque su pecho sentía un dolor fuerte cuando pensaba en él. Esta vez, cuando levantó la vista para ver a Naruto con cara roja haciendo un puchero a los dos, sus ojos se suavizaron y una sonrisa cruzó sus labios al recordar esos momentos muy simples. Sí, se rió entre dientes, siempre estaba hablando de cómo iba a golpear a Ayate-kun y luego hacerme enamorarme de él. Por supuesto, luego fue a la academia y se enamoró de esa chica. Sakura Yugao se cruzó de brazos y dio una mueca de burla. Sentí que me habían reemplazado. Nadie puede reemplazarte, dijo Naruto humildemente, su rostro se puso rojo cuando los otros dos lo miraron. Quiero decir, pensé que debería apuntar más bajo. ¿Sabes? Porque estaba claro que Ayate tenía una ventaja sobre mí. Así que te rindió, bromeó Yugao. ¿Qué pasó con nunca rendirte y nunca retroceder en tu palabra? No me rendí, infló Naruto con fingida indignación. Simplemente estaba haciendo un retiro temporal hasta que surgió una mejor oportunidad para levantarte. Y pensé que como Sakura era linda y tenía un color de pelo único, sería una buena práctica para cuando finalmente te dieras cuenta de que yo era el hombre de tus sueños. ¿Te refieres al chico de mis sueños? Con una sonrisa burlona, Yugao vio como Naruto le hacía un puchero. Y no parece que terminaste practicando mucho. Nunca lograste tener una cita única con Sakura. No me lo recuerdes, gimió Naruto. Mientras Conan miraba el pequeño juego entre los dos, no pudo evitar sonreír. Ustedes dos parecen llevarse bien, notó, mirando a Yugao con una sonrisa. En realidad estoy un poco celoso. Sí, bueno, Yugao se detuvo inseguro. Es solo porque lo conozco desde hace tanto tiempo. Quizás. Las bromas ligeras continuaron durante el resto del desayuno mientras Conan y Yugao aprendían un poco más el uno del otro. Parecían llevarse bastante bien, lo que a Naruto le agradó. Lo último que quería era que estos dos comenzaran a pelear entre ellos como lo hicieron Mei y Yujito cuando se conocieron. Tratar con ese tipo de situación una vez fue más que suficiente para él. Cerca del final del desayuno, sonó el timbre de su propiedad. Frunciendo el ceño, Naruto creó una sombra para clonar sus platos y lavarlos mientras él, Conan y Yugao se acercaban a la puerta. La persona en el otro extremo era un miembro de Anbu con una máscara de lagarto cubriendo su rostro. Cuando vio a Naruto de pie allí, pronunció un saludo. Namikaze-san, Okage-sama te ha pedido en su oficina. Mante muy atento. Sabía que él era capaz de ayudarla emocionalmente, y también de lo capaz que era de apoyarla físicamente, pero ella no sabía de sus habilidades para apoyarla íntimamente. Su tiempo de la noche anterior le hizo darse cuenta de que Naruto era un amante muy habilidoso, pero fue su tiempo en el baño lo que hizo que Conan realmente se percatara de lo atento que estaba con sus necesidades como mujer. Se había sentado entre las piernas de Naruto mientras se duchaban, temblando y gimiendo de placer mientras él la lavaba y amasaba suave y amorosamente, resolviendo todos los nudos que tenía y al mismo tiempo la limpiaba. Él había dedicado la misma cantidad de atención a sus pechos, estómago, piernas y pies, enviando mensajes y adorando su cuerpo mientras él la limpiaba. Para cuando se lavaron todas sus partes, Conan estaba más que lista para ensuciarse otra vez. Era una pena que ella hubiera estado demasiado dolorida para cometer actos de libertinaje. Al salir de la ducha, la pareja decidió que querían relajarse un poco más. Naruto hizo un clon de sombra y lo transformó en una versión seca y vestida de sí mismo.
Después de ordenar que hiciera el desayuno, que el clon dejó de hacer mientras gruñía bajo su aliento sobre originales bastardos de la suerte, Naruto y Conan se encontraron descansando en la bañera grande, relajándose mientras el vapor se elevaba de la superficie del agua. En lo que se había convertido en algo normal para el curso en lo que se refería a la vida amorosa de Naruto, Naruto estaba sentado al final de la bañera con su espalda contra la misma bañera. Mientras tanto, Conan se sentó entre sus piernas, su espalda firme y bien formada presionando contra el signo evidente de su excitación. Su espalda descansaba contra su pecho, su cabeza estaba echada hacia atrás para poder presionar su mejilla contra la de Naruto mientras sus brazos la abrazaban fuertemente, haciéndola sentir como si estuviera encerrada en un capullo amoroso. No hemos hablado mucho sobre la batalla de Tuero Sennin contra el dolor, dijo Naruto luego de varios momentos de cómodo silencio. ¿Cómo te sientes? Conan suspiró mientras se ponía de lado y bajaba su cuerpo para poder descansar la cabeza sobre su pecho. Si iban a tener esta conversación, ella quería estar cómoda, y escuchar los latidos del corazón de Naruto era sorprendentemente reconfortante. Yo, no sé, dijo al fin. No estoy seguro de cómo me siento. Durante mucho tiempo, Nagato había sido mi mejor amigo, mi mundo. Yo era su mayor seguidor y sus objetivos y vida fueron lo que me sostuvo. Ahora que ha caído en la oscuridad, yo siento casi como si ya no tuviera un propósito. Naruto no dijo nada mientras Conan hablaba. Por el contrario, él escuchó y dejó que ella se exprese a través de las palabras. Y a pesar de que tú y yo nos juntamos, y sabía que estabas en desacuerdo con él, siempre había esperado. Algunas gotas frías de agua salpicaron el pecho de Naruto. Presentaban un marcado contraste con el calor que provenía del agua del baño. Siempre pensé que podemitorio principal de la finca Namikaze. También reconoció fácilmente que el cuerpo femenino se acurrucaba profundamente en su costado. Sonriendo levemente, Naruto extendió una mano y comenzó a pasar suavemente sus manos por el hermoso cabello azul de Conan. En lugar de desplegarse en abanico como el cabello de otras chicas, el de Conan era demasiado corto para eso y, por lo tanto, estaba arreglado de manera típica, con numerosos mechones que sobresalían caóticamente como el suyo. Un pensamiento divertido se le escapó cuando se preguntó si sus hijos se verían así, el color de cabello de su madre, pero su estilo. Él sacudió el pensamiento. Si bien es un pensamiento atractivo, los niños no podían permitirse en este momento. No con Akatsuki, y lo que es más importante, con ese tipo que dice ser Uchiha Madara que todavía anda suelto. Lo último que quería era que su esposa e hijo fueran utilizados como rehenes. Deseoso de sacar su mente del oscuro lugar al que lo llevaban sus pensamientos, el último heredero de Namikaze se encontró contemplando apreciar la hermosa figura de Conan. La manta que había usado para cubrirlos había caído un poco y ahora solo estaba cubriendo sus desperdicios, entonces Naruto tenía una vista decente del abundante pecho de la mujer, bloqueado solo parcialmente por la forma en que su borde derecho estaba aplastado contra su torso, pero también por su rostro angelical ya que descansaba sobre su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se habían entrelazado en algún momento durante la noche. Era algo que siempre le gustaba, despertando a la sensación de un par de piernas suaves, suaves y francamente atractivas enganchadas a las suyas después de una noche de apasionado amor. Que otra vez, amaba todo en momentos como este, por la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel a la forma en que su cuerpo estaba tan apretado contra el suyo que ni siquiera había espacio suficiente para que se deslizara uno de sus jutsu de papel. Llámalo cursi, pero una de las mejores partes de tener sexo era despertarse junto a la mujer que amabas. O serían las mujeres en su caso. Bueno, lo que sea. Podría pensar en eso más tarde. Mientras Naruto pasaba su tiempo simplemente disfrutando la sensación de despertar con una de las personas que significaban el mundo para él, Conan comenzó a moverse. Al darse cuenta de un cambio en la respiración de su ángel, bajó la vista justo a tiempo para ver cómo Conan levantaba la cabeza y parpadeaba sus bellos ojos color ámbar varias veces. Después de 1 o 2 segundos de parecer que todavía estaban dormidos, esos ojos entornados se enfocaron en él. Buenos días, saludó Naruto cálidamente. Conan le dio una sonrisa que combinaba con la calidez de su voz. Buenos días, Naruto, murmuró Conan mientras se inclinaba lo suficiente como para darle un beso casto en los labios. ¿Cómo te sientes? Preguntó mientras Conan recostaba su cabeza sobre su hombro. Huirá de su Lightning Armor mientras se preparaba para golpear al hombre que se había atrevido a atacar su aldea con un lariat.
Justo antes de que el ataque de Cole pudiera afectar a Pain, el Raikage una vez más se encontró siendo enviado navegando hacia atrás, solo que esta vez el ataque fue aún más poderoso que antes. La última vez que el ataque lo golpeó, se sintió como si una fuerza poderosa lo estuviera empujando hacia atrás. Esta vez parecía que todo su cuerpo acababa de tomar uno de los legendarios golpes de Senjutsu Nade sin tener su armadura Lightning que lo protegiera, solo que en vez de un área concentrada como su estómago o cara, se sentía como si hubiera sido golpeado por el puño de un gigante. En lugar de terminar enterrado bajo una pila de escombros, mirando al techo de una casa por la que había sido atrapado, el ataque fue lo suficientemente poderoso como para atravesar varios edificios, cayendo como una muñeca de trapo antes de lograr enderezarse. Sus pies no tardaron en patinar sobre el suelo cuando se vio obligado a canalizar chakra hacia ellos para detener su ímpetu hacia atrás. Incluso entonces, terminó patinando por varios metros más, dejando dos largas zanjas donde sus pies habían sido arrastrados por el suelo para indicar su paso. De pie en toda su altura, frunció el ceño mientras trataba de descubrir lo que acababa de pasar. El hombre que estaba frente a él ni siquiera se había movido ni un centímetro, lo tenía muerto y, sin embargo, de alguna manera, era él quien había sido derribado como si fuera un debilucho de 50 libras. Desafortunadamente, nunca había sido un pensador muy profundo, especialmente cuando estaba en la batalla. Era el tipo de hombre que confiaba más en sus instintos que cualquier otra cosa cuando estaba en combate. Lo cual era triste porque ahora mismo no podía entender lo que acaba de sucederle. Todo lo que sabía era que este tipo aparentemente tenía algún tipo de jutsu especial que solía apartarlo con la clase de fuerza que se esperaba de Senjutsu Nade, y ni siquiera levantó un dedo para hacerlo. Para aquellos que conocían al Raikage, sabían que estaba irritable y se enojaba fácilmente, especialmente cuando sucedía algo que él no entendía. En este momento, simplemente no entendía cómo este tipo había sido capaz de lanzar un ataque tan devastador sobre él sin siquiera hacer una mueca. Era incluso peor que cuando se enfrentó a Minato y el bastardo logró esquivar sus ataques más rápidos. Naturalmente, decidió atacar al hombre de nuevo para que pudiera borrar esa mirada en blanco de la cara de idiotas. Por supuesto, no fue tan estúpido como para atacar desde el frente. No, mientras el cuarto Raikage se enojaba rápidamente y aún más rápido para actuar, todavía era un hombre inteligente con un agudo sentido de la batalla y las tácticas. Esta vez entró por detrás del hombre. Él decidió ir con algo simple. Una Iankur. Mientras tanto, mientras su mano estaba agarrada y lista para agarrar la parte posterior de la cabeza de su enemigo, iba a observar a su oponente y ver si no podía determinar algo. Cuando el ataque se calmó, había un gran cráter en el suelo. «No lo atrapaste, Darui». Se llamó, alertando al hombre de piel oscura y normalmente relajado al hecho de que su enemigo no estaba muerto. «Se están moviendo de nuevo. A tu izquierda. TCH. Este tipo es realmente monótona», maldijo Darui mientras se movía. Antes de que pudiera, algo se cerró sobre su hombro derecho. Fuera lo que fuera, era lo suficientemente fuerte como para atravesar fácilmente su ropa y su carne. La sangre comenzó a caer desde la herida, que parecía ser marcas múltiples de diferentes tamaños. Mordiendo un grito de dolor, Darui fue levantado y arrojado a la pared, que se derrumbó al ser obligado a recibir su peso y levantando una gran cantidad de polvo y humo. Un segundo después, algo logró envolverse en el torso y los brazos de C, juntándolos y forzándolos a estrellarse. El shinobi del nivel Jonin intentó romper lo que solo podía ser la lengua de esta invocación, pero fue sorprendentemente duradero y no importaba cuánto músculo pusiera en su esfuerzo o cuánto chakra bombeara en su cuerpo, nada parecía capaz de romper el apéndice increíblemente fuerte. Eso había logrado atraparlo. La situación empeoró aún más porque tenía los brazos contra el torso, lo que significaba que no podía usar las manos, y sin la posibilidad de hacer sellos manuales, no podía usar ninguno de sus jutsu. Incluso el simple Kawarimi estaba fuera de su alcance con sus brazos restringidos como estaban. Antes de que su situación pudiera volverse más tenue, Darui apareció ante él en un borrón, su mano derecha ya estaba agarrando la funda de su espada, que tiró rápidamente. Fluyendo por la acción de desenvainar su espada, Darui continuó balanceándola hacia abajo, hacia donde acertadamente adivinó que estaba la lengua invisible. Su espada, cargada con un relámpago de chakra y brillando de un azul claro mientras la electricidad bailaba sobre su superficie, cortada en algo, presumiblemente en la lengua, con impunidad.
Hubo un alarido de indignación cuando la mitad de la lengua, la mitad que Darui había cortado del resto del cuerpo del convoy, se hizo visible. Darui sonrió con satisfacción. No era mucho, pero parecía que habían encontrado al menos una debilidad. Te tomó suficiente tiempo, C gruñó cuando finalmente se liberó de sus limitaciones. Sacudiendo sus brazos, trató de sentir de nuevo en sus brazos. ¿Tuviste que esperar tanto para atacar después de usar Kawarimi? Lo siento, Darui no parecía tan arrepentido. Estaba esperando la mejor apertura para hacer el mayor daño. Este tipo es resbaladizo. No he podido encerrarlo, y como no has estado lanzando ningún genjutsu sobre él, es más difícil golpearlo. El de lo usual. He estado lanzando genjutsu sobre él, le dijo C a su compañero con fastidio, sorprendiendo a Darui. Simplemente no es que ninguno de ellos parezca afectarlo. ¿Un animal convocado que es inmune al genjutsu? Darui suspiró. Podría ver la convocatoria del camaleón, vería el polvo que se desplazó en el aire cuando una criatura tan grande se movió. Siempre que no haya sido cortado por el poder penetrante de su técnica Storm Release. Está a tu izquierda. Maldita sea. Darui había estado seguro de haberlo conseguido con ese último ataque. Habían tenido a la criatura muerta en sus derechos y la golpearon con uno de sus mejores combos. ¿Cómo pudo esa cosa moverse lo suficientemente rápido para evitar su ataque y no perturbar todo el polvo en el aire? Tendría que pensarlo más tarde. En este momento, había cosas más importantes de las que preocuparse y cualquier vacilación de su parte fácilmente podría terminar con sus vidas. Sin querer presentar un blanco fácil, Darui comenzó a moverse tan rápido como pudo, esquivando escombros y cuerpos por igual cuando comenzó a correr en un patrón en zigzag. Fue una buena cosa que reaccionara a las palabras de Z tan rápido. Ni siquiera un segundo después de haber huido, algo invisible golpeó el suelo lo suficientemente fuerte como para crear un cráter. Si eso lo hubiera golpeado, podría haberlo dejado como una mancha sangrienta en el suelo. Comenzando con más sellos, Darui se preparó para usar otro jutsu mientras que Z parecía que ya estaba en proceso de lanzar uno de sus genjutsus. Con suerte, la ilusión de su compañero distraería a esa cosa por un poco más de tiempo que la última vez. Raiton 11 Jin y Dozumu lanzamiento relámpago borde Jaded 2 veces prisma. Un relámpago negro brotó del cuerpo de Darui, cubriéndolo con deslizantes guirnaldas de oscura elegancia, que pronto se disparó desde su cuerpo hacia el aire. Más y más alto se disparó hasta que se perdió completamente de vista, aparentemente perforando los cielos. Ni siquiera un segundo después, el rayo negro descendió hacia donde C había dicho por última vez que la ubicación del animal de invocación era, dividiéndose en 4 pernos que golpearon el suelo en 4 lugares diferentes que cuando se miraban desde una vista de pájaro se marcarían como puntos de un prisma. Ni siquiera un segundo después, los 4 puntos de un rayo negro se dispararon hacia adentro, golpeando en el centro entre los 4 puntos. La explosión creada a partir del ataque fue impresionante. Una gran bola negra de rayos condensados y chakra de más de 6 metros de circunferencia. Parecía que todo el poder detrás del ataque estaba contenido dentro de esa esfera. Solo unos pocos arcos de luz lograron escapar de él, golpeando fuera de la esfera y golpeando la grava, las rocas y los edificios con suficiente potencia como para explotar lo que sea que golpee. Cuando el ataque se calmó, había un gran cráter en el suelo. ¿No lo atrapaste, Darui? C llamó, alertando al hombre de piel oscura y normalmente relajado al hecho de que su enemigo no estaba muerto. Se están moviendo de nuevo. A tu izquierda. TCH. Este tipo es realmente monótona, maldijo Darui mientras se movía. Antes de que pudiera, algo se cerró sobre su oso, pero también por su rostro angelical ya que descansaba sobre su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se habían entrelazado en algún momento durante la noche. Era algo que siempre le gustaba, despertando a la sensación de un par de piernas suaves, suaves y francamente atractivas enganchadas a las suyas después de una noche de apasionado amor. Que otra vez, amaba todo en momentos como este, por la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel a la forma en que su cuerpo estaba tan apretado contra el suyo que ni siquiera había espacio suficiente para que se deslizara uno de sus jutsu de papel. Llámalo cursi, pero una de las mejores partes de tener sexo era despertarse junto a la mujer que amabas. O serían las mujeres en su caso. Bueno, lo que sea. Podría pensar en eso más tarde.
Mientras Naruto pasaba su tiempo simplemente disfrutando la sensación de despertar con una de las personas que significaban el mundo para él, Conan comenzó a moverse. Al darse cuenta de un cambio en la respiración de su ángel, bajó la vista justo a tiempo para ver cómo Conan levantaba la cabeza y parpadeaba sus bellos ojos color ámbar varias veces. Después de 1 o 2 segundos de parecer que todavía estaban dormidos, esos ojos entornados se enfocaron en él. Buenos días, saludó Naruto cálidamente. Conan le dio una sonrisa que combinaba con la calidez de su voz. Buenos días, Naruto, murmuró Conan mientras se inclinaba lo suficiente como para darle un beso casto en los labios. ¿Cómo te sientes? Preguntó mientras Conan recostaba su cabeza sobre su hombro. Un poco adolorido, admitió Conan, no logrando contener un escalofrío cuando su amante dejó que sus dedos recorrieran su espalda, dejando la piel de gallina en su camino. Ella presionó sus labios contra la piel de su hombro a cambio, y sonrió cuando sintió que su aliento se enganchaba levemente. Pero un buen tipo de dolor. Me alegro. El silencio reinó por unos segundos mientras Naruto seguía acariciando la espalda desnuda de la mujer. Tendrían que darse una ducha con el tiempo. Podía sentir el sudor seco pegado a su cuerpo, y dudaba que estuviera mucho mejor. Ayer por la noche, Naruto bajó la mirada y vio a Conan mirándolo con la barbilla apoyada en su hombro. La última noche fue increíble. Me alegro de que hayamos compartido este momento juntos. Sus ojos se volvieron suaves cuando una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Por alguna razón, me siento mucho más cerca de ti que antes. Casi te hace desear haber hecho esto antes, ¿eh? Preguntó Naruto, lo que le valió un ligero golpe en el cofre. Bromeando, solo bromeando, vio la mirada que estaba recibiendo y sonrió tímidamente. Bueno, más o menos. De todos modos, probablemente deberíamos darnos una ducha y luego ir a desayunar. En ese momento, el estómago de Naruto retumbó como una especie de bestia voraz. Mencioné que me... Trató de pararse de nuevo, pero el chakra que se había drenado de él por el sendero Preta lo estaba dejando increíblemente debilitado. Todo lo que podía hacer era sacudirse y jadear mientras trataba de empujar su cuerpo más allá de lo que era capaz de hacer. ¡Qué ataque increíblemente fuerte! Miró hacia arriba, incrédulo cuando vio a Pain caminar hacia él sin parecer peor por el desgaste. No parecía haber ningún daño para él en absoluto. ¿Realmente estás a la altura de tu título, Raikage? Un ataque a ese calibre habría matado a la mayoría de las personas. Tú, tosió cuando la sangre comenzó a crecer en sus pulmones. ¿Cómo estás todavía vivo? Una pregunta sin sentido, dijo Pain con su voz monótona habitual. No hay necesidad de responder cuando vas a estar muerto pronto. Gruñó mientras intentaba pararse nuevamente, pero estaba demasiado debilitado. Su visión comenzaba a nublarse por falta de chakra y pérdida de sangre. Peleaste valientemente, pero al final no fue suficiente. Ahora conoces el dolor, pero ya es demasiado tarde. No puedo dejar que sea tan peligroso como tú vives. Un destello de negro fue todo lo que vio el Raikage antes de que una barra de metal negro fuera apuñalada a través de su cuello y por la espalda. Gorgoteó mientras sangraba, sus ojos vidriosos y su cuerpo desplomándose. Pasó un solo segundo, luego 2. Finalmente, el Raikage dejó de respirar. Pain miró el cuerpo del Raikage, luego levantó la cabeza para mirar el resto de la aldea. Ya no había necesidad de quedarse aquí ahora que tenía la ubicación de la Chibi Jinchuriki. Todo lo que quedaba por hacer era usar este pueblo como un ejemplo de lo que les sucedería a aquellos que desafiaron a Dios. Usando sus poderes para alzarse en el aire, Pain flotó alto sobre el pueblo escondido. Desde su vista de pájaro podía ver cuánto daño había causado. Más de la mitad del pueblo fue casi destruido. No es que importara. Este pueblo no existiría por mucho más tiempo. Levantando sus manos por encima de su cabeza, la mirada de Pain se agudizó cuando su chakra se elevó en preparación para su técnica. En menos de un segundo, Kumogakure ya no existiría. Shinra Tensei. Shocks dentro del dormitorio oscuro que solo estaba iluminado por los pocos rayos de luz que lograron colarse por las cortinas de una ventana cercana, Namikaze Naruto sintió que comenzaba a moverse. Fue una lenta agitación, de la clase en la que uno todavía se sentía un poco atontado por los acontecimientos de ayer y necesitó unos minutos para ajustarse desde ese momento de paz descansada hasta completa conciencia. Parpadeando varias veces mientras sus ojos se ajustaban a la habitación oscura, el joven tomó nota ausente de la decoración.
Reconoció fácilmente el dormitorio principal de la finca Namikaze. También reconoció fácilmente que el cuerpo femenino se acurrucaba profundamente en su costado. Sonriendo levemente, Naruto extendió un pueblo como un ejemplo de lo que les sucedería a aquellos que desafiaron a Dios. Usando sus poderes para alzarse en el aire, Pain flotó alto sobre el pueblo escondido. Desde su vista de pájaro podía ver cuánto daño había causado. Más de la mitad del pueblo fue casi destruido. No es que importara. Este pueblo no existiría por mucho más tiempo. Levantando sus manos por encima de su cabeza, la mirada de Pain se agudizó cuando su chakra se elevó en preparación para su técnica. En menos de un segundo, Kumogakure ya no existiría. Shinra Tensei. Shocks dentro del dormitorio oscuro que solo estaba iluminado por los pocos rayos de luz que lograron colarse por las cortinas de una ventana cercana, Namikaze Naruto sintió que comenzaba a moverse. Fue una lenta agitación, de la clase en la que uno todavía se sentía un poco atontado por los acontecimientos de ayer y necesitó unos minutos para ajustarse desde ese momento de paz descansada hasta completa conciencia. Parpadeando varias veces mientras sus ojos se ajustaban a la habitación oscura, el joven tomó nota ausente de la decoración. Reconoció fácilmente el dormitorio principal de la finca Namikaze. También reconoció fácilmente que el cuerpo femenino se acurrucaba profundamente en su costado. Sonriendo levemente, Naruto extendió una mano y comenzó a pasar suavemente sus manos por el hermoso cabello azul de Conan. En lugar de desplegarse en abanico como el cabello de otras chicas, el de Conan era demasiado corto para eso y, por lo tanto, estaba arreglado de manera típica, con numerosos mechones que sobresalían caóticamente como el suyo. Un pensamiento divertido se le escapó cuando se preguntó si sus hijos se verían así, el color de cabello de su madre, pero su estilo. Él sacudió el pensamiento. Si bien es un pensamiento atractivo, los niños no podían permitirse en este momento. No con Akatsuki, y lo que es más importante, con ese tipo que dice ser Uchiha Madara que todavía anda suelto. Lo último que quería era que su esposa e hijo fueran utilizados como rehenes. Deseoso de sacar su mente del oscuro lugar al que lo llevaban sus pensamientos, el último heredero de Namikaze se encontró contemplando apreciar la hermosa figura de Conan. La manta que había usado para cubrirlos había caído un poco y ahora solo estaba cubriendo sus desperdicios, entonces Naruto tenía una vista decente del abundante pecho de la mujer, bloqueado solo parcialmente por la forma en que su borde derecho estaba aplastado contra su torso, pero también por su rostro angelical ya que descansaba sobre su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se habían entrelazado en algún momento durante la noche. Era algo que siempre le gustaba, despertando a la sensación de un par de piernas suaves, suaves y francamente atractivas enganchadas a las suyas después de una noche de apasionado amor. Que otra vez, amaba todo en momentos como este, por la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel a la forma en que su cuerpo estaba en su rostro. No escuchaste nada. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Claro que no. No escuchaste nada. ¿Qué tal esto? Con movimientos rápidos y seguros, Naruto rodó a los dos hacia arriba para que Conan quedara inmovilizado en la cama mientras él se movía sobre ella. Fingiré que no pasó nada, si me das un beso. Conan sonrió cuando sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y jaló su rostro hacia el de ella. Creo que puedo hacer eso, susurró, antes de jalarlo en un apasionado beso. Shocks después de varios minutos de no ir del todo, pero ciertamente haciendo algo más que besarse y acariciarse, Naruto y Conan decidieron juntarse al baño para limpiarse. Como nunca había sido tan íntima con Naruto hasta entonces, Conan se dio cuenta de que había cosas sobre el rubio que no había conocido. Por un lado, Naruto era un amante muy atento. Sabía que él era capaz de ayudarla emocionalmente, y también de lo capaz que era de apoyarla físicamente, pero ella no sabía de sus habilidades para apoyarla íntimamente. Su tiempo de la noche anterior le hizo darse cuenta de que Naruto era un amante muy habilidoso, pero fue su tiempo en el baño lo que hizo que Conan realmente se percatara de lo atento que estaba con sus necesidades como mujer. Se había sentado entre las piernas de Naruto mientras se duchaban, temblando y gimiendo de placer mientras él la lavaba y amasaba suave y amorosamente, resolviendo todos los nudos que tenía y al mismo tiempo la limpiaba. Él había dedicado la misma cantidad de atención a sus pechos, estómago, piernas y pies, enviando mensajes y adorando su cuerpo mientras él la limpiaba. Para cuando se lavaron todas sus partes, Conan estaba más que lista para ensuciarse otra vez.
Era una pena que ella hubiera estado demasiado dolorida para cometer actos de libertinaje. Al salir de la ducha, la pareja decidió que querían relajarse un poco más. Naruto hizo un clon de sombra y lo transformó en una versión seca y vestida de sí mismo. Después de ordenar que hiciera el desayuno, que el clon dejó de hacer mientras gruñía bajo su aliento sobre originales bastardos de la suerte, Naruto y Conan se encontraron descansando en la bañera grande, relajándose mientras el vapor se elevaba de la superficie del agua. En lo que se había convertido en algo normal para el curso en lo que se refería a la vida amorosa de Naruto, Naruto estaba sentado al final de la bañera con su espalda contra la misma bañera. Mientras tanto, Conan se sentó entre sus piernas, su espalda firme y bien formada presionando contra el signo evidente de su excitación. Su espalda descansaba contra su pecho, su cabeza estaba echada hacia atrás para poder presionar su mejilla contra la de Naruto mientras sus brazos la abrazaban fuertemente, haciéndola sentir como si estuviera encerrada en un capullo amoroso. No hemos hablado mucho sobre la batalla de Tuero Sennin contra el dolor, dijo Naruto luego de varios momentos de cómodo silencio. ¿Cómo te sientes? Conan suspiró mientras se ponía de lado y vaginación. Simplemente estaba haciendo un retiro temporal hasta que surgió una mejor oportunidad para levantarte. Y pensé que como Sakura era linda y tenía un color de pelo único, sería una buena práctica para cuando finalmente te dieras cuenta de que yo era el hombre de tus sueños. ¿Te refieres al chico de mis sueños? Con una sonrisa burlona, Yugao vio como Naruto le hacía un puchero. Y no parece que terminaste practicando mucho. Nunca lograste tener una cita única con Sakura. Uf, no me lo recuerdes, gimió Naruto. Mientras Conan miraba el pequeño juego entre los dos, no pudo evitar sonreír. Ustedes dos parecen llevarse bien, notó, mirando a Yugao con una sonrisa. En realidad estoy un poco celoso. Sí, bueno, Yugao se detuvo inseguro. Es solo porque lo conozco desde hace tanto tiempo. Quizás. Las bromas ligeras continuaron durante el resto del desayuno mientras Conan y Yugao aprendían un poco más el uno del otro. Parecían llevarse bastante bien, lo que a Naruto le agradó. Lo último que quería era que estos dos comenzaran a pelear entre ellos como lo hicieron Mei y Yujito cuando se conocieron. Tratar con ese tipo de situación una vez fue más que suficiente para él. Cerca del final del desayuno, sonó el timbre de su propiedad. Frunciendo el ceño, Naruto creó una sombra para clonar sus platos y lavarlos mientras él, Conan y Yugao se acercaban a la puerta. La persona en el otro extremo era un miembro de Anbu con una máscara de lagarto cubriendo su rostro. Cuando vio a Naruto de pie allí, pronunció un saludo. Namikaze-san, Okage-sama te ha pedido en su oficina. Ella dijo por qué. No estoy al tanto de sus razones, señor, respondió el Anbu obedientemente. Naruto asintió, imaginando que la mujer probablemente solo quería hablar con él. Miró a Conan y Yugao, ambos entendieron su expresión. No te preocupes por nosotros, Naruto, dijo Yugao. Estoy fuera de servicio ahora mismo, así que puedo utilizar este momento para mostrarle a Conan todo lo que rodea a Konoha mientras espero a que regrese. Naruto les sonrió a los dos, antes de volver a mirar al Anbu. Dirige el camino, Lagarto-san. El Anbu asintió mientras agarraba a Naruto por la manga de su camisa. Juntos, los dos desaparecieron en un remolino de hojas. Shox Tsunade se recostó contra su silla, sorbiendo un platillo de sake para evitar convertirse en un desastre nervioso. Estos últimos días habían sido muy agitados desde que Naruto regresó de la misión exitosa para capturar a Sasuke. Había tratado de armarse de valor para contarle sobre su relación, pero la batalla de Jiraiya con Pain había interferido. Luego tenía que evitar que Jiraiya muriera personalmente, incluso entonces, todavía le quedaba un solo brazo y lo habían puesto en estado de coma. Ahora no quedaba nada en su camino. Jiraiya estaba fuera de peligro, habían recuperado a Sasuke. El dolor era una amenaza inminente, pero no uno crucialmente por la forma en que su brazo derecho estaba aplastado contra su torso, pero también por su rostro angelical ya que descansaba sobre su hombro. Aunque no podía ver, Naruto definitivamente podía sentir la forma en que sus piernas se habían entrelazado en algún momento durante la noche. Era algo que siempre le gustaba, despertando a la sensación de un par de piernas suaves, suaves y francamente atractivas enganchadas a las suyas después de una noche de apasionado amor. Que otra vez, amaba todo en momentos como este, por la forma en que el aliento de Conan se sentía caliente contra su piel a la forma en que su cuerpo estaba tan apretado contra el suyo que ni siquiera había espacio suficiente para que se deslizara uno de sus jutsu de papel.
Llámalo cursi, pero una de las mejores partes de tener sexo era despertarse junto a la mujer que amabas. O serían las mujeres en su caso. Bueno, lo que sea. Podría pensar en eso más tarde. Mientras Naruto pasaba su tiempo simplemente disfrutando la sensación de despertar con una de las personas que significaban el mundo para él, Conan comenzó a moverse. Al darse cuenta de un cambio en la respiración de su ángel, bajó la vista justo a tiempo para ver cómo Conan levantaba la cabeza y parpadeaba sus bellos ojos color ámbar varias veces. Después de 1 o 2 segundos de parecer que todavía estaban dormidos, esos ojos entornados se enfocaron en él. Buenos días, saludó Naruto cálidamente. Conan le dio una sonrisa que combinaba con la calidez de su voz. Buenos días, Naruto, murmuró Conan mientras se inclinaba lo suficiente como para darle un beso casto en los labios. ¿Cómo te sientes? Preguntó mientras Conan recostaba su cabeza sobre su hombro. Un poco adolorido, admitió Conan, no logrando contener un escalofrío cuando su amante dejó que sus dedos recorrieran su espalda, dejando la piel de gallina en su camino. Ella presionó sus labios contra la piel de su hombro a cambio, y sonrió cuando sintió que su aliento se enganchaba levemente. Pero un buen tipo de dolor. Me alegro. El silencio reinó por unos segundos mientras Naruto seguía acariciando la espalda desnuda de la mujer. Tendrían que darse una ducha con el tiempo. Podía sentir el sudor seco pegado a su cuerpo, y dudaba que estuviera mucho mejor. Ayer por la noche, Naruto bajó la mirada y vio a Conan mirándolo con la barbilla apoyada en su hombro. La última noche fue increíble. Me alegro de que hayamos compartido este momento juntos. Sus ojos se volvieron suaves cuando una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Por alguna razón, me siento mucho más cerca de ti que antes. Casi te hace desear haber hecho esto antes, ¿eh? Preguntó Naruto, lo que le valió un ligero golpe en el cofre. Bromeando, solo bromeando, vio la mirada que estaba recibiendo y sonrió tímidamente. Bueno, más o menos. De todos modos, probablemente deberíamos darnos una ducha y luego ir a desayunar. En ese momento, el estómago de Naruto